Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio del Made in Italy de la Emilia-Romagna, este nombre interminable para los amigos San Marino, el séptimo Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1 y afortunadamente un rayo de luz y de esperanza en una temporada donde últimamente estábamos teniendo fines de semana así asá, sin mucha miga, sin mucho entretenimiento. Contra todo pronóstico lo hemos tenido en Imola, especialmente el domingo. El viernes y el sábado ya se sabe que en este circuito, en un formato a la vieja escuela y en un circuito de la vieja escuela vas a tener espectáculo. El sábado tuvimos una de las mejores, por no decir la mejor sesión de clasificación de toda la temporada, porque siempre es increíble ver estas bestias que a lo mejor cuesta verlas dar espectáculo el domingo, el sábado por lo menos lo tienes asegurado, ver estos Fórmula 1 espectaculares yendo por un circuito de la vieja escuela, un circuito corto, un circuito rápido, un circuito revirado, estrecho, con escapatorias que penalizan los errores. Hemos visto a muchos pilotos que habitualmente buscan los límites en otros circuitos, los superan y no traen ninguna consecuencia porque las escapatorias son anchas y de asfalto. Aquí ha habido mucho accidente, ha habido mucha movida, ha habido mucho susto yendo contra la grava. Ha sido un circuito de estos que te da adrenalina en el momento en el que te enfoca a uno de los favoritos por la pole dar esa vuelta de clasificación. Y luego ya llega el domingo y ya esperas otra cosa. Vas con otra mentalidad. Llegados a este domingo de Imola, al igual que pueda pasar esta semana con el Gran Premio de Mónaco, digamos que uno va con una mentalidad distinta. Dice, vale, me he divertido mucho el viernes, el sábado, enhorabuena, Fórmula 1, precioso este circuito. Y luego ya el domingo dice, procesión. Aquí no va a pasar absolutamente nada, estrategia de medio duro, trenecito de DRS, gestión de neumáticos desde la vuelta 3 y aquí no hemos visto nada. Es lo que suele pasar, tristemente, en estos circuitos que a fin de cuentas son estrechos, son de la vieja escuela. Evidentemente no voy a pelear con nadie de que Imola se haya podido quedar pequeño para la Fórmula 1 de hoy en día, porque Imola ya causaba problemas a la hora de adelantar, incluso en 2005-2006, las últimas ediciones de ese Gran Premio de San Marino, por aquel entonces. Entonces, pues claro, con los últimos ejemplos de grandes premios que vivimos en este circuito con la Fórmula 1 de hoy en día, y lo que ves en Mónaco, lo que ves en Hungría, lo que ves en Singapur, pues ya asumes que el fin de semana termina el sábado y el domingo, pues como mucho, si llueve a lo mejor pues ves algo de espectáculo. La salida pues siempre va a ser trepidante porque esa curva 1 es muy estrecha y de muy alta velocidad, y con los pilotos sabiendo que o adelantan ahí, quizá no vuelven a adelantar en toda la carrera, y entonces vas con otra mentalidad también. Y quizá por ello he terminado tan animado después de este Gran Premio, y especialmente mucho más animado después del blog del Gran Premio de Miami, que creo que hundía a mitad de la audiencia en la más absoluta miseria. Estaba muy desanimado con la Fórmula 1 y este circuito me ha vuelto a dar vida. Me ha recuperado la ilusión que había perdido poco a poco de esta temporada 2025 con un Gran Premio que ha tenido de todo, donde parecía que no teníamos estos Fórmula 1 de hoy en día, tanques que no se pueden adelantar. Hemos visto adelantamientos en Imola. Los adelantamientos que hemos visto en Imola seguramente los mejores de toda la temporada porque son los que más cuestan. Algunos evidentemente en la zona de DRS, curva 1, uno de los pocos puntos de adelantamiento que hay en este circuito. Y mucha gente asumía que era el único punto de adelantamiento, pero hemos visto adelantamientos en la variante Villeneuve, hemos visto adelantamientos en Tosa, a la salida de Tosa en la subida hacia Piratella, incluso alguno que otro ya llegando más hacia Acque Minerale. Hemos visto una carrera en Imola totalmente irreconocible para la Fórmula 1 de hoy en día. Y quizá por esta sorpresa de no esperar absolutamente nada y ver una carrera con su miga, con interés, la verdad que me ha animado bastante. Y bueno, no os voy a engañar, también de por sí, esto tiene un poco de trampa conmigo, yo ya de por sí vengo un poco más animado de la cuenta cuando visitamos circuitos como este, sitios, templos como este para la Fórmula 1, porque no me digáis que es lo mismo ver una quali en Miami que ver una quali en Imola o en Mónaco. No es lo mismo, es un circuito de verdad, es un circuito precioso, aun con las variantes que habrá pues sus amantes de tiempos previos al Gran Premio, al fatídico Gran Premio de San Marino de 1994. Habrá gente que todavía añora a lo mejor la curva de Tamburello a fondo sin la variante, pero evidentemente por motivos de seguridad estos cambios se tuvieron que hacer. Pero incluso pese a esos cambios que se hicieron en el circuito a partir de la temporada 1995, este circuito es espectacular. Las variantes
son espectaculares. La curva de Tosa, la subida a Piratella, la bajada a Acquaminerale, ese segundo sector de Imola, solamente con ese segundo sector de Imola encuentras más belleza en un circuito de Fórmula 1 que en el 80% de los circuitos que forman el calendario. Es un circuito apasionante que a mí, evidentemente, pues me trae muy buenos recuerdos porque yo nací cuando nací, en el 99, empecé a ver la Fórmula 1 en 2005. Y en esa temporada 2005 que yo empecé a ver desde ya el primer Gran Premio en Australia, ese Gran Premio de San Marino de 2005, yo creo que el cuarto de esa temporada, fue el que terminó de engancharme a esto. Ese Gran Premio mítico que todos los españoles recordarán por la mítica persecución de Michael Schumacher contra un joven, un chavalín por aquel entonces, Fernando Alonso con el Renault. Ese circuito ya quedó grabado a fuego en mi memoria desde entonces. Fue un dolor terrible perderlo a partir de la temporada 2006. Y recuerdo pegar botes de alegría en aquel oscuro año 2020, en donde se iban cancelando muchos grandes premios, que parecía que por la pandemia no se iba a poder albergar gran parte de la temporada o la totalidad de la temporada. Y cuando iban cancelando grandes premios e iban anunciando grandes premios como de emergencia, de nos vamos a Mugello, por ejemplo, que no hemos ido nunca, volvemos a Nürburgring para poder formar un calendario, recuerdo pegar botes de alegría cuando dijeron vuelve Imola, porque es que este circuito para cualquier amante del mundo del motor es que es una obra de arte. Ya os he puesto, normalmente aquí os pongo una foto de la salida, una foto de la parrilla de salida, pero hoy he decidido poner este tipo de fotos para que observéis la obra de arte que tenemos delante, la obra de arte que es este circuito de Imola. Y si ya incluso con estos Fórmula 1 que sufren tanto para adelantar en circuitos también míticos como Suzuka este mismo año, ves una carrera decente, ves una carrera entretenida, ves una carrera que ha estado sorprendentemente bien, o por lo menos para mí, yo no sé la gran mayoría del público que pensará. Fue una lástima, por ejemplo, el tema del Virtual Safety Car, que fastidió gran parte de las estrategias, entre ellas la de la lucha por la victoria, porque la lucha por la victoria se disolvió en el momento en el que Esteban Ocon se quedó detenido en pista en la subida hacia Piratella, Virtual Safety Car, paró Verstappen, y de la distancia ya de por sí grande que le sacaba de 10 segundos a Lando Norris se amplió a 20. Y entonces, después ya sí que es cierto que se relanzó el Safety Car, pero las estrategias quedaron muy trastocadas por las decisiones de los equipos en ese Virtual, ¿no? Es como que tuvimos una primera parte más entretenida que la segunda, pero aún así toda la carrera, la totalidad de la carrera estuvo bien. Y al final esto lo que evidencia es que no existe esto de circuito aburrido. No existe. Como mucho puedes hacer una escala de mejor a peor circuito, porque los hay mejores y los hay peores. Pero un circuito que siempre genere poco espectáculo y demás no existe como tal. Incluso el Gran Premio de España, que durante todos estos años hemos estado hablando de que el circuito de Barcelona-Cataluña últimamente no genera mucho espectáculo, de los mejores grandes premios y con más adelantamientos que ha habido en los últimos años ha sido ahí, en Barcelona. Y en un momento de la temporada 2024, por ejemplo, en donde tampoco sucedía gran cosa, en 2023 más de lo mismo, y tuvimos espectáculo en el circuito de Barcelona-Cataluña contra todo pronóstico, viniendo de muchos grandes premios donde decían es que el Gran Premio de España siempre es un tostón. Ahí ya demostró que ese circuito también podía ofrecer espectáculo si el campeonato ofrece espectáculo. Y lo hemos visto aquí en este circuito de Imola. Evidentemente han ayudado otros factores, como la incertidumbre con los neumáticos, porque en este circuito se asumía que sí o sí se iba a hacer una parada porque se pierde muchísimo tiempo en el pit lane y tampoco hay mucha degradación, pero la incertidumbre con el nuevo neumático blando, el C6 de Pirelli, que duraba media vuelta en la sesión de clasificación, hizo que muchos equipos pensaran, pues quizá lo que hay que hacer en el día de hoy es una estrategia de 2 paradas. Y entonces eso, y después los Virtual y Safety Car por Esteban Ocon y Andrea Kimi Antonelli respectivamente, pues agitaron bastante la parrilla y crearon situaciones de neumático con ventaja de neumático, desventaja de neumático y tener adelantamientos, e incluso en igualdad de condiciones. Incluso en trenecitos de DRS se rompieron trenecitos de DRS en el día de ayer. No fue como en otros circuitos que el trenecito te dura desde la vuelta 1 hasta la vuelta 60, a no ser que pruebes con un undercut para simplemente salir de ahí. Hubo show en Imola. Entonces esto, al mismo tiempo que lo estoy celebrando a bombo y platillo en el arranque de este vídeo, esto me revienta. ¿Por qué? Joder, Víctor, ya estás otra vez. Me revienta, me duele por dentro esto. ¿Por qué? Pues porque seguramente ha sido el último gran premio que hemos visto en Imola. Este caramelito que nos han puesto en la boca este fin de semana ha sido seguramente una despedida al autódromo Enzo Edino Ferrari.
Un gran premio que ha contradicho todos esos argumentos de que estos sitios, pues muy bien, tienen su historia, pero ya no rinden. Fíjate si ha rendido este fin de semana. Seguramente, como mucho, lo pongo detrás del Gran Premio de Bahrein de este año. Detrás ya está Imola ya. El segundo mejor Gran Premio de la temporada, yo creo que de largo. Y estaba anticuado y se tenía que marchar del calendario. La Fórmula 1 seguramente no va a renovar el contrato de este circuito. Porque normalmente cuando anuncian una extensión de contrato, se esperan hacerlo durante el evento. Cuando van a Bélgica, anuncian una renovación en Bélgica. O cuando van a España, anuncian una renovación a España. No han anunciado ninguna renovación del circuito de Imola. Y ya se rumoreaba que Stefano Domenicali decía que por ahora 2 grandes premios en Italia, muy bien. Además, él siendo, yo creo, de Faenza, que está al lado del circuito o por la zona del circuito, él es de la Emilia-Romagna, no sé exactamente de la población, decía que muy bien el hecho de tener Monza e Imola, pero que uno de los dos terminaría yéndose porque la senda de la Fórmula 1 ahora es otra, que es irse a parkings y es irse al circuito urbano más chabacano que te puedas imaginar para simplemente invitar 20.000 estrellitas y ya está, y sacarse una foto. Y si esto quiere decir que el rumbo que va tomando la Fórmula 1 es repetir grandes premios como el de Miami, que fue insufrible hace unas semanas, y desechar esto, que ha sido de lo mejor que hemos visto en esta temporada, pues claro que me revienta. Me revienta, yo creo que a cualquiera aquí le tendría que reventar. Porque que nos estén arrebatando esto delante de nuestras narices y que vaya a caer en algún que otro calendario Spa, que vayamos a perder Imola, para ir a Miami hasta 2041, para ir al nuevo circuito urbano de Tailandia que se está trabajando ahora mismo, que no le importa a nadie. Por supuesto que hay que buscar nuevos mercados, hay que atraer al público de todos los países del mundo, pero no a costa de perder esto. No a costa de perder esto. Insisto, yo quizás que soy un romántico y habrá gente que me dirá, bueno, este fin de semana ha estado bien, pero ha habido otras carreras en la Emilia-Romagna desde 2020 que han sido flojas, que no han traído mucho espectáculo. Te lo compro, totalmente. Pero así, el mismo listado lo podemos hacer de todos los circuitos del calendario. De todos, sin excepción. Porque también ha habido grandes premios en Arabia Saudí, el nuevo, que ha sido un tostón. Ha habido grandes premios en Miami, que han sido un tostón. El año pasado Las Vegas no fue tan entretenido como en 2023. Y así con todos los circuitos nuevos e incluso con los antiguos. Este año Albert Park se ha podido salvar por la lluvia. Hay otros grandes premios de Australia que son un tostón, donde no sucede nada. Hay carreras en Mónaco que llega la lluvia y se lía y está súper entretenido. Hay otras que no tanto. Y así con todos, con Barcelona, con Spa-Francorchamps, con Suzuka este mismo año, con cualquiera. Entonces ese argumento no lo compro. Y quizá pues Imola ahora mismo no es compatible con el nuevo modelo de Gran Premio, ¿vale? Porque la principal queja era la infraestructura. Es que este circuito es muy antiguo. Evidentemente, su primer Gran Premio en Fórmula 1 se albergó en la temporada 1980, creo, en sustitución de Monza, y a partir de ahí ya nació la figura del Gran Premio de San Marino y tuvimos esos 2 grandes premios al mismo tiempo. Evidentemente, los accesos tienen que ser dantescos porque este circuito no es que esté en mitad de la nada y tenga terreno para poder mejorar los accesos, asfaltar un poquito más, no. Este circuito solamente le separa un río de una población que yo creo que es como Villarreal, no sé cuántos habitantes tendrá, pero tiene como 65.000 habitantes la población de Imola. Es una ciudad, pero es como si fuese un pueblo grande. Pueblo grande es el término que utilizamos aquí en mi pueblo grande, en La Valle, para no definirnos como ciudad, porque es un pueblo, que es un pueblo, tú ves las calles, es un pueblo, y yo estuve en Imola el año pasado para hacer, pues ya sabéis, todo lo de Fiume y las entrevistas a Giancarlo Minardi, e Imola es lo que es. Y por supuesto que la ciudad es pequeña, la ciudad tiene poco parking, hay poca carretera para los más de 240.000 espectadores que han pasado por el circuito de Imola este fin de semana. Así que sí, por supuesto que el circuito se puede quedar anticuado, por supuesto que la infraestructura que le rodea puede quedar anticuado, pequeñito, para las masas que visitan este circuito. Y entre eso y los espacios que pueda haber en el paddock y el poco margen de maniobra que tenga la Fórmula 1 para explotar, que si los hospitalities VIP, las experiencias VIP y todo esto, seguramente Imola ahora mismo no encaje con ese nuevo modelo de Gran Premio de Fórmula 1. Pero vaya, cortita y al pie, si esto lo ve la Fórmula 1
y la Fórmula 1 piensa que esto ya no es lo que tendría que ser un Gran Premio de Fórmula 1, esto es la mayor evidencia hasta el día de hoy de que oficialmente hemos perdido el norte y que la Fórmula 1 ha olvidado lo que es o lo que debería ser. Liberty Media, cuando compró la Fórmula 1, intentó hacer una transición pero lenta, e intentó hacer una transición respetando al aficionado de la Fórmula 1. Chase Carey, en ese sentido, hizo un gran papel, porque se esforzó por renovar los clásicos, por no simplemente tirarlos a la basura, siguiendo el modelo que ya iba siguiendo Bernie Ecclestone en esos últimos años antes de que se vendiese la Fórmula 1. E intentó hacer ese esfuerzo de seguir con los clásicos, de escuchar al aficionado. Ahora mismo no se escucha al aficionado. Ahora mismo la Fórmula 1 se ha convertido en una caricatura de sí misma. Porque ¿cuáles han sido los clichés históricamente de la Fórmula 1? Pues alguien que no veía las carreras, pero simplemente veía algunas imágenes que aparecían por la tele de Fórmula 1, pues era que si el glamour, que si los invitados VIP, que si las fiestas, que si el lujo, Mónaco y demás, pues es lo que le venía a la mente. Y eso, por supuesto, estaba ahí, pero también había una gran masa de aficionados detrás. Había una gran masa de locos detrás que si le gustaba la Fórmula 1 de verdad, mataba por la Fórmula 1. Y allá donde escuchase un motor, iba al aficionado. Y la Fórmula 1 se movía por esa pasión de los aficionados, porque tú a los aficionados le dabas 18 días de pretemporada y la gente se metía 18 días de pretemporada entre pecho y espalda y seguía las jornadas sin retransmisión y sin nada. Entraba yo, por lo menos desde el cole, en clase de informática, me metía en carandriver.com, en df1.com, por aquel entonces, y actualizaba una paginita que te iba poniendo cada 10 minutos un texto diciendo pues ha salido Patrick Friesacher a la pista. Y Patrick Friesacher ha salido con no sé qué neumático y ha rodado, según aquí pone, en 1.25. Yo decía, ah, mira tú qué bien, ¿no? Y la gente que podía se desplazaba allí. La gente que podía, aprovechando también que los tickets estaban a otro precio y que se podía gastar el mismo dinero que hoy en día y que valiese más que lo de hoy en día, la gente le metías un circuito en mitad de la nada y en mitad de la nada iba. Le metías el circuito en mitad de la nada, como es Spa-Francorchamps, y la gente va como peregrinando a un sitio donde tiene que ir una vez en la vida, iba a Spa-Francorchamps y sigue yendo a Spa-Francorchamps. Le metías un circuito al lado del Monte Fuji y la gente iba al Monte Fuji. Montabas un Gran Premio de Francia también en mitad de la nada en el circuito de Magny-Cours y la gente tiraba para Magny-Cours. Y también, si la gente se enteraba de que tal día a tal hora este equipo va a hacer un test privado en Vallelunga, entre el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Gran Bretaña, la gente buscaba sitios y se iba a los circuitos simplemente para ver desde lejos o escuchar siquiera el motor de esos coches. Intentaba colarse donde sea para ver los test privados de un Fórmula 1 que igual estaba 8 horas al día por allí y salía simplemente a dar 20 vueltas. La gente iba igualmente, al igual que la gente acampa al lado del circuito de Fiorano a la mínima que escuchan que están probando pues, un nuevo set de Pirellis o no sé qué historia o un filming day o lo que sea. Y ahora a la gente le haces pagar 4 veces más lo que pagaba antes para ir a un Gran Premio de Fórmula 1. Ahora a la gente le haces pagar por absolutamente todo, ya no solo por ver la Fórmula 1, sino por el live timing también, por ejemplo. Para ver los registros, los minisectores, le haces pagar también para verlo, cuando antes esto era más que público. Por supuesto que hay algunas webs que se las apañan para ofrecerlo gratis, pero el oficial lo tienes que pagar también. Le sacas de estos circuitos, les llevas a circuitos urbanos donde el aforo es menor, donde el precio es mayor y donde igual el 25% de todas las entradas son VIP, que esto es como si fueses a un estadio de fútbol y de repente un fondo entero del estadio fuese de palcos VIP, que hay algo así en el tenis en Madrid, pero no en fútbol, no en Fórmula 1 hasta ahora. Y al final con estas cosas, al aficionado lo pierdes. Al aficionado de toda la vida que ha cimentado esto, lo pierdes. Al aficionado que hasta en su lecho de muerte sonreiría si escuchara pasar un Ferrari, lo pierdes. Y nos perdemos nosotros como deporte si dejamos de ir a sitios así. A sitios que incluso con estos coches, incluso con estos tanques, son capaces de generar espectáculo como ayer. Insisto, algún día, yo creo que ya cuando veamos perder este circuito, otro, y 4 y 5 más, yo creo que quizá ahí la gente se dará cuenta verdaderamente de lo que estamos perdiendo y del valor que está perdiendo la Fórmula 1. Porque vender más pases VIP no te da más valor. Seguramente en lo económico y en la renta, en la declaración de la renta cuando lo hagas, seguramente ahí te da más valor. Pero por el camino, poco a poco, irás perdiendo masa de gente. E irás perdiendo VIPs eventualmente también. Porque antes de ser VIPs, antes de ser estrellas, hay aficionados también. Hay mucha gente que mata por una invitación VIP a un paddock de Fórmula 1 y cuando tiene el privilegio de ir,
Algunos van porque sí y otros van que se les cae la baba en ese circuito. Y si no creas afición, no creas a esos VIPs que luego quieran ir al circuito de Fórmula 1. Y solamente te quedarán los que van allí para sacar un post de Instagram. Que quizá está muy bien también con respecto al marketing. Pero ningún post de Instagram en Miami será mejor que un post aquí, también te digo. Pero bueno, venga, hablamos de otros temas que si no, este vídeo vira hacia lo depresivo otra vez y el Gran Premio ha estado de maravilla. Si esta ha sido una despedida, desde luego, ha sido una despedida con honores. Y ha sido una despedida así convulsa el domingo y ya también el sábado en clasificación, especialmente por Pirelli, por esta gente que de vez en cuando te trae una piedra de proporciones bíblicas y otro día dice, tengo que hacer una goma un poquito más blanda, ¿vale? Que en lugar de ser una piedra grande sea una piedra pequeña. Y hacen un neumático blando, un neumático C6, el neumático que hemos estrenado este fin de semana y que también llevan al circuito de Mónaco, a saber ahí también qué es lo que puede pasar. Lo llevan a Imola porque Imola pues precisamente es de los circuitos que menos desgastan las gomas y que tienen algo de carga lateral por la velocidad que se pasa en estas curvas del circuito, pero no desgasta mucho, no había problemas de degradación. Y como el año pasado pues era otra carrera de estas de medio duro y no hay ningún problema con la degradación, a Pirelli le dijeron, vale, vamos a hacer un set un poquito más blando, vamos a crear el C6 en lugar del C1 al C5 como teníamos hasta el momento y a partir de ahí vamos a probarlo en Imola y que sea lo que Dios quiera. Que sea más rápido y que también se deshaga antes este neumático. Y Pirelli se lo tomó al pie de la letra. Quizá no al pie de la letra, porque quizá le dijeron que se deshaga un poco y Pirelli dijo, vale, que se deshaga enseguida. Y sacaron un neumático blando que, por ejemplo, el neumático medio pudo aguantar, se pudo haber hecho una estrategia de una parada perfectamente en esta carrera, en el día de ayer, de no ser por los virtuals y los safeties y tal, se podría haber ido a una parada. Seguramente Max Verstappen, Alex Albon y compañía iban a una sola parada y no habrían tenido ningún problema. Y en cambio, esos dos sets de neumáticos podían aguantar 60 vueltas y el neumático blando duraba media vuelta. Media vuelta de neumático. Y a partir de ahí ya se sobrecalentaba y el final del segundo sector ya nadie mejoraba, el tercero más de lo mismo. O sea, lo del sábado ya de por sí fue surrealista, una clasificación en donde hay equipos que deciden equipar el medio para sacar una vuelta. La gran mayoría no, porque lo pensaban pero desconfiaban, porque también decían, es que si no, gastamos estos sets y no lo tenemos nuevo para la carrera y priorizamos la carrera porque quizá cuesta adelantar. Pero la gente ya iba pensando, este blando no tira tanto. Especialmente entre el viernes y el sábado, por cierto, que creo que me estoy entrecortando bastante, pero porque me va viniendo a la cabeza todo lo que hemos visto este fin de semana. Entre el viernes y el sábado, Pirelli cambió las presiones de los neumáticos, bajó las presiones de los neumáticos. Y quizá esto tuvo algo que ver, porque el viernes sí que es cierto que a lo mejor no mejoraban tantísimo los tiempos con el blando, pero todo el mundo lo mejoró a la primera. Con el neumático blando probaban y no tenían absolutamente ningún problema a la hora de forzar la máquina a la hora de sacar un buen tiempo. Y llega el sábado, llegan los libres 3 y vuelven a montar el neumático blando. Primero hacen un intento con el medio y sin problemas, igual que en el viernes, y prueban el neumático blando y este por fuera, este por ahí, este por allá, este a la grava, este un trompo. Este simplemente se queda en pista pero no mejora y dices, ¿qué está pasando aquí? Normalmente en un circuito llegas, pones el blando y la mejora es inmediata. 3 décimas menos en el primer sector y después lo mantienes durante toda la vuelta. Y aquí no. Aquí había gente que lograba mejorar con el blando, pero otra gente que con el blando no tenía nada que hacer. Los Ferrari, por ejemplo, ya en los libres 3 iban probando y entre que se quejaban de problemas de frenos y del grip, no lograban sacar una buena vuelta. A los Williams les costaba también un poco mejorar, a los Racing Bulls había algunos equipos que de ninguna de las maneras lograban mejorar. Y vemos, por tanto, el sábado que hay gente, Aston Martin, por primera vez en la historia, acertando una estrategia, que luego ya el domingo pasó lo que tenía que pasar, todo lo contrario, decide meter el neumático medio. George Russell, también con el Mercedes, decide montar el neumático medio. No es ninguna sorpresa en ese sentido, porque justamente Aston Martin y Mercedes son dos equipos que sufren con la degradación de gomas, o más bien con la degradación que se les sobrecalientan enseguida. Y claro, si ahora tienen un neumático que otros equipos en el segundo sector ya sufren con ellos, tú imagínate con Aston Martin. Aston Martin frena, hace la curva 1 y ya se queda sin neumáticos. Entonces justo esos dos equipos probaron con el neumático medio, tercera posición para uno, para George Russell,
quinta y octava para Aston Martin. Y claro, eso ya desvirtuó todas las estrategias del domingo. Entrevistaron, creo que fue a Zak Brown en la parrilla de salida antes del Gran Premio y le preguntaban, ¿qué? ¿Una o dos paradas? Una, ¿no? Y dijo, pues no lo tengo muy claro. Porque claro, tú ves que ya de por sí tienes un neumático, el blando, que no lo vas a querer tocar, pero vamos, ni regalado en esta carrera. Y ves la degradación que está habiendo mucho más que en otros grandes premios también, porque pues, el neumático medio de este fin de semana era el blando del año pasado en este mismo circuito, y dices, pues si hay esta degradación, si hay estos problemas con las gomas, igual hay que ir a 2. Y por tanto hubo muchos equipos que también se veían en problemas con trenecitos de DRS y les costaba adelantar en las primeras vueltas, que decían, pues será 2, vamos a probar con 2. Habrá mucha más gente también que hará 2 paradas. Por tanto, confiaban en ese efecto dominó de que si yo paro, este parará también, todo el mundo irá a 2 paradas y nos saldrá bien la estrategia. No sucedió, no sucedió, pero por lo menos nos creó unas situaciones de carrera en donde se podían adelantar porque este iba con ventaja de neumático, este iba con desventaja y había alguna que otra persecución que se prolongó un poco, hubo otras que simplemente fue llegar y besar el santo, llegar y poder adelantar perfectamente. Entonces ya de por sí esa locura un poco con el neumático ya animó bastante el Gran Premio. Entre eso, el Virtual y el Safety Car, que también nos dio momentos con la relanzada de a ver si por delante le iban a plantar cara a Max Verstappen, de a ver qué pasaba con los Ferrari que estaban dando la sorpresa después de dar la sorpresa para mal el sábado en clasificación, siendo los dos eliminados en la Q2. Lo dicho, vaya, que fue una carrera muy interesante. Y fue una carrera que en esta ocasión, por segunda vez en lo que va de temporada, fue ganada por Max Emilian Verstappen con su Red Bull. Un Red Bull que estrenaba algunas mejoras este fin de semana, al igual que la gran mayoría de la parrilla, y un Red Bull que podemos decir que esta vez sí daba la sensación que ha sido el mejor coche. Por primera vez en todo lo que va de temporada, y siendo esto una sorpresa viniendo de un gran premio en donde McLaren le sacó 37 segundos al tercer clasificado, Red Bull sí que parecía tener el mejor coche. En clasificación ya sabéis que últimamente depende todo de milésimas. Por tanto, la podía hacer Piastri, la podía hacer Verstappen, que no podíamos sacar conclusión de cuál es el mejor coche a una vuelta. En ninguna clasificación de este año prácticamente lo podemos hacer. Luego ya esto se ve en carrera. Ahí es donde se ven las costuras ya. Y Max Verstappen en esta ocasión no logró hacer la pole por tan solo unas 34 milésimas, pero sí que se hizo con la primera posición en la curva 1, en la salida. Que ahora hablaremos de esa maniobra. Pero conforme iban pasando las vueltas, tú pensabas que, bueno, Piastri simplemente estará guardando espacio, estarán pensando en ir a una parada, por tanto ahora mismo no le está atacando, pero Max Verstappen simplemente apretaba, le sacaba de zona de DRS y ahí se mantenía. Y luego ya cuando estuvo detrás Lando Norris, después de la hecatombe de estrategia de McLaren, que ahora lo tenemos que comentar, cuando estaba Lando Norris que sí que iba con la misma estrategia que Max Verstappen, simplemente le recortó un segundo en un total de 13 vueltas. Un segundo. Puedes determinar a lo mejor que iba más rápido Norris, claro, le ha recortado un segundo, pero es la nada más absoluta. No sale ni a décima por vuelta. Entonces, en esta ocasión, y después viendo el final de la carrera también, en donde Lando Norris finalmente se deshizo de Oscar Piastri y fue a la persecución con aire limpio frente a Verstappen, no le recortó tiempo. De hecho, Verstappen le ganó tiempo. Por tanto, ha sido la primera vez en donde podemos ver en esta temporada una mejora de Red Bull que se prometió para este circuito de Imola. Y aquí yo creo que hay que tener dos factores a tener en cuenta. Más allá del mero hecho de que ha sido un muy buen fin de semana por parte de Max Verstappen, eso por descontado. El primero es que al final no hubo tanta degradación de neumático como se esperaba. Y por tanto, al igual que sucedió en Suzuka, si en un circuito Red Bull no sufre con las gomas, McLaren no tiene esa gran ventaja, porque McLaren, en condiciones donde hay que controlar la temperatura de los neumáticos, en condiciones donde hay que cuidar esos stints largos para hacer estrategias de una parada, McLaren se come al resto. El último ejemplo es Miami, que en Miami la gente no sabía muy bien qué hacer con las gomas y McLaren pasó por encima de todos. Entonces, en Suzuka, ¿qué sucedió? Por ejemplo, que la estrategia era fácil y sencilla, no había mucha degradación y, por tanto, el ritmo que tuvo Verstappen en clasificación contra todo pronóstico logró mantenerlo por delante de los dos McLaren toda la carrera. Y aquí hemos visto lo mismo, un circuito en donde al final la gente temía ir a dos paradas y había gente yendo a por dos paradas, pues no sufrió. Y en aire limpio fue tirando y fue manteniendo la distancia con el McLaren.
También se demostró ya no solo con Red Bull y con McLaren, el Williams, por ejemplo, de Alex Albon, que ni siquiera estaba siendo el Williams más rápido este fin de semana, en aire limpio, estaba manteniendo unos tiempos espectaculares con el medio, o sea que si tú personalmente como piloto hacías una buena gestión de los neumáticos, podías aguantar perfectamente a una parada y por tanto pues ese es uno de los factores a tener en cuenta. No hubo degradación y por tanto esa brecha que hay entre Red Bull y McLaren no se abrió tanto. El segundo factor, que en verdad son tres ahora que lo estoy pensando, el segundo factor es que al igual que en Suzuka, este circuito tiene muchas curvas rápidas y en esas curvas rápidas Red Bull ya se sabe que va muy bien o incluso mejor que McLaren. Luego ya en curvas de media y baja velocidad ya se iguala la balanza y la supera McLaren por mucho en otros circuitos, pero en estos circuitos es donde Red Bull pues, puede picotear más y entre eso y la degradación puede plantar cara. Y luego el tercer factor es que hubo mejoras. Hubo mejoras que, insisto, se prometieron para Imola y hemos visto la evolución del Red Bull este fin de semana, porque el viernes estaban perdidos. El viernes, ya sabéis que el Red Bull entre el viernes y el sábado prueba un cambio de setup bastante agresivo con la información que recopilan en la primera y en la segunda sesión de libres. Estaban los dos perdidos, no tenían mucha confianza, no se subían tampoco mucho a los pianos porque en según qué circuitos también Red Bull ha tenido problemas votando. El sábado incluso veíamos a un Yuki Tsunoda bastante perdido que terminó abusando demasiado del piano interior de la variante Villeneuve y terminó dando incluso una vuelta de campana, un accidente bastante fuerte, afortunadamente él salió bien. Pero Verstappen por lo menos sí que le fue pillando el truco. Porque libres 1, libres 2 estaba perdido, cambian el setup para el sábado y el sábado ya en los libres 3 ya era otra cosa. Ya era otra cosa, ya no hubo una radio más de disconformidad de Verstappen con el rendimiento del monoplaza. Los ajustes hicieron su efecto, Verstappen pudo hacer la pole el sábado y el domingo ¿qué es eso? Es la primera vez en todo lo que va de temporada que en aire limpio McLaren no es capaz de recortarle tiempo a Max Verstappen. En Suzuka estaban pegados a él que no se despegaron en toda la carrera porque McLaren podía tener más ritmo. En Imola no. En Imola teniendo todo el espacio del mundo para tirar a muerte e intentar ir a por él, no lo consiguieron ni uno ni el otro. Ni cuando Piastri volvió a la segunda posición, ni cuando Norris al final, ni cuando Norris antes de la parada en boxes. En ningún momento McLaren fue más rápido ayer en carrera que Max Verstappen. Y esto, más allá de ser el circuito que es y que sean estas circunstancias, porque además no le hizo falta, pero Verstappen se vio muy beneficiado por el Virtual Safety Car, que le abrió la distancia a 20 segundos con el piloto de detrás, no le hizo falta, insisto, porque luego también en la resalida de Safety Car se escapó sin ningún tipo de problema. Más allá de todo esto, es algo que llama la atención, porque con esto ahora mismo Verstappen se pone a 22 puntos de diferencia de liderato del Mundial en tercera posición y esta semana en Mónaco a saber lo que vemos, pero la semana que viene en Barcelona van a tener que cambiar la configuración de los alerones en McLaren. El alerón de Red Bull no flexa tanto, el de McLaren sí. Y si ahora mismo la distancia en algunas carreras es por esto, McLaren pierde un poco de terreno, este señor está ahí otra vez. Este señor está ahí otra vez luchando con las mismas opciones de Mundial que ha tenido todos estos años, con menos ventaja, por supuesto, menos cómodo, pero con muchas carreras por delante para intentar ganar este Mundial. Cuando todos estábamos haciendo cálculos a principios de año de, bueno, ¿cuál será? ¿Norris o Piastri? Porque Norris está muy fallón, Piastri está muy fuerte. Y ahora de repente, hola, soy Maximilian Verstappen, apúntame a la lista a mí también, por favor. Así que eso, esto es fuerte, esto es un momento de punto de inflexión, quizá no tanto, pero ya me entendéis, de esta temporada 2025, que puede que simplemente se hayan alineado los astros y que haya sido un circuito que les va bien y que si la degradación y que si tal, porque McLaren también puede mejorar, y bien lo vimos en 2023 y en 2024, que anda que no cambió la historia en cosa de 2 años, en menos de 2 años, pero Red Bull por ahora, por primera vez desde el año pasado, donde probaban cosas nuevas, piezas nuevas, y no lograban darle la vuelta a la tortilla, por primera vez se ve un pasito hacia adelante de Red Bull. Y con un Red Bull más cómodo, este señor vuelve a estar ahí. Así que ojito con las próximas semanas, ojito con lo que pueda cambiar la Fórmula 1 a partir del Gran Premio de España. Muchos estiman que no va a cambiar gran cosa, que la distancia de McLaren de todos modos en según qué grandes premios es muy grande, que por mucho que le quites los alerones flexibles, que de todos modos pueden ganar, por lo bien que controlan la temperatura de los neumáticos y todas estas historias.
Pero podemos ver un mundial distinto a partir del Gran Premio de España. Así que ojito con ello y ojito con este señor. Es un ojo que tendría que haber tenido puesto Oscar Piastri ayer en la salida, porque ya hablando de lo que vimos en la salida, esas son las maniobras que te ganan grandes premios. En un circuito como Imola, en donde la posición en pista es tan importante en cualquier momento de la carrera, Verstappen demostró que sigue estando a otro nivel. Y es lo que os decía con Oscar Piastri también, que aquí mucho se machaca a Lando Norris porque evidentemente está cometiendo muchísimos errores durante esta temporada. El último, mismamente este fin de semana, quedando cuarto en clasificación, permitiendo que se le colara también George Russell en la salida. Pero, ¿qué os dije de Oscar Piastri? Que Piastri no es que esté haciendo la temporada perfecta, simplemente la está haciendo mejor que Norris. Que está también teniendo, pues que si algunas vueltas de clasificación donde falla en el primer sector, sucedió en Suzuka, sucedió en Miami, alguna que otra cosilla en el rueda a rueda lo ha tenido también. Y lo dicho, mejor que Lando Norris, que es más que evidente, pero todavía sin ser perfecto. Y la perfección la volvió a demostrar Verstappen ayer en la salida. Piastri estaba más pendiente de George Russell por detrás que de Verstappen, consideraba que, claro, había salido mejor, Russell era el que tenía el rebufo, entonces quizá era el que podía sorprender por el interior de la curva 1, y cuando él ya asumía que Verstappen había perdido la posición, que Verstappen no tenía opción alguna de tirarse por fuera e intentar clavar el monoplaza, hacer la curva y adelantarle, fue exactamente lo que hizo Verstappen. Verstappen frenando con el coche totalmente por detrás del de Piastri, totalmente, o sea, no había ni una parte medianamente en paralelo con el coche del australiano, frenó mucho más tarde, no se pasó de frenada ni nada por el estilo, le sorprendió por el exterior y se puso en primera plaza. Esto lo confesó Piastri al final de la carrera, que dijo: no me lo vi venir. Se durmió. Y tanto que machacaríamos a Lando Norris si se hubiese dormido en la curva 1 tan importante en este Gran Premio, donde tan importante es la salida, al igual que iríamos a fuego con Lando Norris, aquí se ha dormido también Oscar Piastri. Y aquí Max Verstappen ha demostrado quién manda. Por eso Oscar Piastri en otros grandes premios se ha esforzado tanto en casi intentar forzar de pista fuera a Max Verstappen, porque sabe que a Max Verstappen le das esto y sin saber cómo te la hace. Pues aquí sucedió lo mismo en la salida. Increíble por parte de Max otra vez, y ahí Piastri sí que falló bastante. Y a partir de ahí, lo que acabo de decir, tampoco hay mucho que destacar porque simplemente abrió terreno con los McLaren. A partir de ahí, McLaren autodestruyó un poco su carrera con la estrategia de Oscar Piastri, se quedó con Lando Norris por delante y no hubo manera de que Lando Norris le recortara el suficiente tiempo. Tuvo la suerte incluso de que cuando salió el Virtual Safety Car, Norris justo acababa de parar. La bandera amarilla salió cuando Norris todavía estaba saliendo del pit lane y Verstappen, por tanto, pudo parar bajo Virtual Safety Car. No necesitaba más ventaja y aún así la ganó. Y por tanto, de ahí hasta el Safety Car, carrera más que cómoda. Y cuando hubo que relanzar la carrera, pues otra vez más Verstappen sorprendió. Verstappen, con ese zigzag característico cuando ya todo el mundo está simplemente quieto esperando al momento de dar el acelerón, volvió a pillar por sorpresa toda la parrilla, lo hizo perfecto, y ya en el momento de pasar la primera frenada ya casi le sacaba un segundo a Oscar Piastri. Así que relanzada espectacular, ritmo espectacular, a una vuelta, en ritmo de carrera y con un Red Bull que perfectamente estaba para ganar ese Gran Premio, pues Max Verstappen se lleva su segunda victoria de la temporada. Ojito con el piloto neerlandés, porque aquí muchos asumimos cómo va la temporada y cómo va a terminar la temporada, y una temporada de Fórmula 1 es una carrera de fondo. Aquí nadie se tiene que confiar porque en cualquier momento, y a la mínima que los McLaren tengan algún abandono o algún percance o lo que sea, este tío puede estar líder del Mundial quizá en 2 o 3 grandes premios. No lo creo a día de hoy, pero podría pasar. Así que eso, cuando ganó Verstappen en Suzuka, por ejemplo, sí que se podía decir que McLaren necesitaba más ambición, que tendría que haber probado suerte con otro piloto para intentar ganar. Pero en esta ocasión da la sensación que por mucha orden de equipo que hubiesen hecho al final, y mira que yo lo estaba pensando, lo tuiteaba a tiempo real de yo no sé si McLaren aquí tendría que hacer algo más y tal, pero tú ves la carrera y es que McLaren ayer sí que no tuvo nada que hacer contra Verstappen. Podía tener el mismo ritmo, podía tenerlo un pelín mejor, pero ese pelín no era suficiente para que Lando Norris le recortara 9 segundos de distancia, ni mucho menos los 20 posteriores el Virtual Safety Car, ni siquiera en la resalida, porque ahí Norris tuvo la mala suerte en ese sentido de que cuando se relanzó la carrera tras el Safety Car del abandono de Andrea Kimi Antonelli, el que estaba con neumático nuevo era él,
pero estaba por detrás de Oscar Piastri con neumático usado. Por tanto, si hubiese estado segundo, pues quizá podría haber apretado más en esa vuelta para intentar pillar el DRS y a partir de ahí Dios sabe lo que podría haber pasado, pero estaba Piastri. Así que se tuvo que quitar de encima al piloto de McLaren. Y claro, ya llega un momento, a principios de temporada, por ejemplo, cuando no había un favorito o cuando simplemente asumíamos que era Norris el que podía ganar el Mundial y no Oscar Piastri, pues claro, ahí hablábamos que sí, de orden de equipo, de intercambiar y de tal, pero ha llegado quizá un punto de la temporada en donde McLaren tampoco se quiere meter en berenjenales, en el sentido de que ya no por crear problemas entre los pilotos, asume que los dos pueden luchar por el Mundial, porque son los dos líderes del campeonato, primera y segunda posición. Y claro, ahora mismo, y también en una carrera en donde Tsunoda simplemente suma un punto y solamente McLaren está luchando contra el Red Bull de Verstappen, pues ya quizá el campeonato de constructores se asume que lo van a tener ellos. Y con respecto al Mundial de Pilotos, claro, tú tomas esa decisión de dejar pasar a Norris por encima de Piastri y ahora mismo ya no es ir a por Verstappen en el Mundial, es perjudicar a uno u otro. Entonces, ahora llegado ya este momento de la temporada donde se va a alcanzar la tercera parte del Mundial ya completado este fin de semana en Mónaco, podría llegar a entender esto de ya no interfiero, ya no digo nada, porque si son 2 puntitos o 3 puntitos o 5 puntitos de diferencia, igual por esta mínima diferencia gana uno u otro el Mundial de Pilotos. Han tenido que pasar estas carreras para que Piastri demuestre con 3 victorias consecutivas que esto puede ser suyo, que el Mundial puede ser suyo, y por tanto, claro, ahora teniendo a Piastri, habiendo remontado esa distancia de Lando Norris de 23 puntos en el Gran Premio de Australia y ahora sacándole esa distancia al piloto británico, por tanto aquí Oscar Piastri ya ha hecho la faena de hola, equipo McLaren, me he puesto líder del Mundial, yo puedo ganar esto también. Puede que sea la señal perfecta para que McLaren diga, vale, yo aquí ya no tengo nada que hacer, porque si perjudico a Norris, es que el máximo rival de Norris es Piastri y el máximo rival de Piastri es Norris, entonces tomo una decisión y perjudico a uno de los dos. Y bueno, ya sé que en este caso una orden de equipo no hubiese hecho nada, porque insisto, aunque Norris se hubiese puesto delante en la resalida, seguramente no podría haber hecho nada contra Verstappen, es lo que he dicho durante estos últimos minutos. Pero simplemente para aprovechar este tema, esta cuestión para futuros grandes premios, ya ha llegado el punto en donde McLaren ya no se puede atrever a comprometerse más con uno que con otro. Esto crea una situación muy interesante y una situación llamada 2007 Remember. Y no Remember de escuchar a David Civera y a Rosa López y a Bustamante, sino una situación de 2007 de Fórmula 1, en donde precisamente el equipo McLaren está más pendiente de la batalla Hamilton-Alonso interna y se va posicionando entre uno y el otro, ya os conocéis de largo esa historia, y de repente aparece Kimi Raikkonen y dice, hola señores, como veo que nadie se decide por el postre, me lo llevo yo, ¿de acuerdo? Y por un punto Raikkonen ganó el Mundial. Y claro, ahora se está gestando una situación en donde el equipo McLaren, de nuevo, vuelve a tener un coche de sobra para ganar. El mayor rival de Norris parece ser Piastri, el mayor rival de Piastri parece ser Norris. A la mínima que se líe entre estos dos, aparecerá un señor llamado Max Verstappen o Franz Herrmann, llamadlo como queráis, y dirá, señores, paso, ¿vale? Que tengo el pase VIP, que tengo lo de ahorrarme las colas, pues me meto por aquí, ¿vale? Venga. Y pueden volver a perder el Mundial perfectamente por eso. Porque esto no es la situación Hamilton-Rosberg de Mercedes, en donde solo estaban ellos y podían hacer lo que les diese la gana y chocar aquí, chocar allá, que no les va a cazar nadie. Aquí a la mínima que haya un incidente entre estos dos, este señor gana el Gran Premio y se pone líder del Mundial en Mónaco mismo. Chocan estos dos en la salida en Santa Devota, en el Gran Premio de Mónaco, y si lo gana Verstappen, Verstappen es ya líder del Mundial, de una. Y ahora, claro, pues puede que llegue el Gran Premio de Barcelona, McLaren puede que reciba un gran golpe a través del cambio de directiva técnica, y ahí en McLaren estaríamos ya en el 9º Gran Premio de la temporada de 24, habrían perdido la oportunidad de sacar provecho del coche que tienen ahora mismo para alejarse de Max Verstappen y olvidarse de líos para el resto de la temporada. Porque tú te alejas de Max Verstappen en el Mundial y esto permite que McLaren tenga más aire, que pueda permitirse que haya alguna mínima liada sin grandes consecuencias en el resultado del Mundial. Ahora mismo no. Y si en Mónaco Red Bull saca un buen resultado y en España, insisto, McLaren de verdad es afectada por esto, Verstappen está ahí con las mismas opciones que cualquiera de esos dos para ganar el Mundial.
Y tú a partir de ahí como McLaren, ¿cómo gestionas eso? Porque a la mínima que en cualquier gran premio de aquí en adelante los tres sean candidatos para la victoria, quizá con alguno pruebas, pues claro, estrategias distintas y con uno la lías, y ahí se puede montar una espectacular internamente en el equipo. Porque tú ahora solamente estás pensando en el Mundial, seas Piastri, seas Norris, y si de repente ves que tu equipo prueba una estrategia distinta, a ti te perjudica y al otro le beneficia, tú te lo vas a tomar a lo personal. Tú como piloto egoísta, porque cualquiera que está luchando por un mundial lo es y solamente piensa en él y se olvida de compañerismos e historias y trabajo en equipo y happy flowerismo que rodea al equipo McLaren desde hace años, tú ya te olvidas de esto y si incluso pasa otro gran premio y vuelve a suceder eso, de que a ti te la lían en la estrategia y a este no, tú vas a pensar, están yendo con él. Y no están yendo conmigo. Y la agresividad crece. Y el secretismo crece en el equipo. Y el equipo se fragmenta. Y solamente estos mecánicos trabajan con este y estos mecánicos trabajan con el otro. Y prácticamente empieza a ser un equipo de espaldas al otro. Y Max Verstappen, mientras tanto, se va poniendo pues, el babero para ponerse a comer, para zamparse al equipo McLaren. Es una situación que ningún equipo de Fórmula 1 desea experimentar, pero le toca lidiar con ello por narices. Y especialmente puede ser doloroso porque el equipo McLaren da la sensación, llámame loco, que no es el mejor equipo para lidiar con esas cosas. Porque si McLaren ya ha sufrido tanto estos últimos años con decisiones estratégicas absurdas por miedo a no enfrentar y no crear ningún tipo de problema con estos dos, McLaren lidiando con una situación así de a ver quién gana el mundial de los dos, puede ser terrible. Que oye, que la gente cambia, ¿eh? Yo quiero creer que en el equipo McLaren habrá algún avance, que poco a poco aprenderán de estas situaciones y la gente cambia, a la gente hay que darle una segunda oportunidad. Hay mucha gente que, ya no solo en Fórmula 1, en cualquier contexto de la vida, sino fíjate este pasado fin de semana. Yo todos estos años cuando quería hablar del Festival de Eurovisión con la gente me decía, ¿y tú ves eso? Si es que antes esto sí que molaba porque era un festival de música, ahora no mola porque está todo politizado. Y ahora esa misma gente está utilizando Eurovisión para hacer política. Entonces, la gente cambia. Yo no sé si evoluciona o involuciona, pero cambia definitivamente. ¿Puede que el equipo McLaren cambie? Pues puede que sí, pero esas políticas internas que hay ahora mismo en el equipo, puede que esa normativa interna de papaya rules tenga que cambiar. Porque si ya no han podido lidiar con alguna que otra situación, han perdido algún que otro gran premio por ello, cuando no había presión de nada ni de nadie, este año van a tener más presión que nunca y si Red Bull sigue ganando terreno, el Mundial se les puede ir al garete, teniendo dos pilotos perfectamente capaces de ganar. ¿Qué pasará? Yo no lo sé. Así que pillo palomitas, porque el final de esta temporada no pinta nada, pero nada mal, al igual que el año pasado. No de la misma manera que el año pasado, donde había muchos equipos ahí en la batalla. Parece que poco a poco puede llegar algún Mercedes o algún Ferrari, pero dependiendo del Gran Premio, simplemente los dos desaparecen. Simplemente prevalece ahí Red Bull cuando nadie más está luchando por una victoria. Pero bueno, hablando estrictamente de la carrera, por cierto, que estoy aquí hablando en líneas generales del efecto que puede tener esto en el Mundial, pues bueno, Oscar Piastri hizo una gran pole, hizo un gran trabajo en clasificación una vez más, pero metió la pata en la salida, se durmió, que es lo que dije antes. Subestimó a Max Verstappen, que es quizá el peor error que se puede cometer en la Fórmula 1 moderna. Y me sorprendió, que además lo dijo, lo reconoció, que no es que no me veía venir que lo intentara por el exterior. Y hombre, a mí me sorprendió porque yo creo que la persona de la que más puedes esperar que en una salida así intente lo que sea para ponerse líder de una carrera es Max Verstappen. Tú, pues, yo qué sé, pones a Pierre Gasly en la segunda posición y quizá Pierre Gasly pues, es un poco más cauto. Y dices, no, es que no espero que Pierre Gasly se arriesgue tanto en la salida. Pero, hombre, tú pones a Max Verstappen, ¿no? Y Max Verstappen, ¿no? Si ya lo intentó en Jeddah cuando no había ni un milímetro de espacio, pues aquí por supuesto que lo iba a intentar. Yo creo que simplemente también se sorprendió de que pudiese frenar tan tarde y no pasarse de frenada. Cumplió perfectamente con los límites de la pista y prosiguió. Max Verstappen lo hizo espectacular. Así que Piastri ahí cometió el error de subestimar a Max Verstappen. A partir de ahí, lo dicho, no sé si simplemente estaba gestionando o simplemente no había más ritmo. Andrea Stella decía que ya ahí pudieron ver que no podían ir más rápidos que Verstappen. Y por tanto, quizá por ello se dejaron llevar por el pánico, por el caos, que había gente detrás parando en la vuelta 8, en la vuelta 9, en la vuelta 10, y McLaren dijo, vale, pues vamos a parar a Piastri también. E intentaron con Oscar Piastri parar
pronto para ir a 2 paradas en Imola. Que entiendo el miedo a las 2 paradas sabiendo que había mucha degradación con el neumático blando y todas estas historias. Pero hombre, yo de intentar un undercut me espero un poquito más tarde. Más que nada porque parabas a Oscar Piastri tan pronto, en un momento en donde la parrilla todavía estaba con trenecitos de DRS y claro, va a salir con mucho tráfico. Teniendo en cuenta que aquí en Imola la parada no es de 22 segundos precisamente, es de 28 o de 29. Entonces, claro, le pararon tan pronto que salió detrás de tantísima gente que, por supuesto, con neumático nuevo y siendo un McLaren, se los fue quitando de encima, pero igual pasaron 8 o 9 vueltas y ya cuando se quitó a todo el tráfico, la distancia era mayor con Verstappen, porque, claro, ha tenido que estar peleando y detrás de aire sucio de muchísima gente. Y Verstappen, sin el Virtual Safety Car, podía parar en ese momento, salir de boxes varios segundos por delante de Oscar Piastri y además con esa ventaja de 8 o 9 vueltas de neumático menos. Para mí fue algo muy extraño porque si tú quieres probar algo distinto, chico, inténtalo con Norris, que Norris está cuarto, que Norris no puede con Russell, pues prueba algo distinto, porque también quizá le costará más llegar al tráfico y entonces quizá perderá menos tiempo. Pruébalo con él. Pero no con el tío que te está aguantando a 2 segundos detrás del piloto de delante, sin tampoco ninguna muestra de degradación y de problemas con los neumáticos, porque McLaren precisamente es el equipo que menos sufre al respecto. Entonces, que eso lo intenten equipos del fondo de la parrilla, lo entiendo, porque tienen que probar cosas distintas, porque si no, no logran abrirse paso. Pero que lo intentara Piastri, para mí fue un error bastante peculiar por parte del equipo McLaren. Evidentemente eso no le salió bien. Con Lando Norris intentaron hacer algo distinto, seguir y aguantar las mismas vueltas que Max Verstappen, no consiguió recortarle tampoco y justo además tuvo la mala suerte eso de que cuando paró en boxes, justo ya cuando salía del pit lane, salió un Virtual Safety Car. Por tanto, de haberse esperado una vuelta más tarde, pues habría mantenido los 9 segundos de distancia con Max Verstappen, pasaron a ser 20. En ese momento ya no había nada que hacer, ya la victoria estaba en manos de Max Verstappen. Parecía que con el safety car posterior ya McLaren podía tener otra oportunidad, pero ahí fue cuando Lando Norris paró en boxes otra vez para hacer lo mismo que Max Verstappen, y cuando lo hizo, pues Oscar Piastri, que paró a destiempo, pues claro, no paró en boxes, se quedó en pista y se puso por delante de Lando. Y a partir de ahí, lo que ya hemos comentado, resalida de Verstappen, Piastri de por medio con goma más usada, pues Verstappen aprovechó para escaparse, Norris finalmente le pudo adelantar, sin esas intervenciones del equipo McLaren, sin órdenes de equipo. Hasta él mismo mandó una radio diciendo que no os voy a pedir que me deje pasar, pero simplemente tened en cuenta lo de las estrategias, que es un poco como indirectamente pedirle que les deje pasar. Pero bueno, ya sabéis que son cosas que tienen que hacer los pilotos como tal por la radio, tienen que velar por ellos mismos. Finalmente le adelantó, pero ya era una distancia de 5 o 6 segundos con Max Verstappen que no se podía recortar. Así que ayer, pues McLaren terminó donde tenía que terminar, y es llamativo viniendo del Gran Premio de Miami. Por primera vez en esta temporada podemos decir que McLaren no tenía el ritmo para ganar con cualquiera de sus dos pilotos. Habría que ver Piastri con una estrategia más decente, pero no estaban para ganar. Y esto ya de por sí es llamativo, porque en Suzuka estaban pegados y si hubiese habido menos aire sucio y más puntos de adelantamiento, seguramente le habrían pasado los dos a Max Verstappen. En esta ocasión, segunda y tercera posición merecida para ellos. Y bueno, a partir de ahora, tras largos minutos aquí de explicación de todo lo que hemos visto en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, después de mostrarme yo contento por haber visto un buen Gran Premio de Fórmula 1, llega el momento de la depresión. Llega el momento de hundirse en la más absoluta miseria, porque ser alonsista es a mí lo que me está restando años de expectativa de vida. Es algo que me está devorando por dentro y el niño que llevo dentro está ya pidiendo auxilio. Ya no es que quiera salir, simplemente quiere subsistir. Amigos, en un fin de semana en donde podíamos celebrar migajas, solamente tenéis que ver mi directo del post-clasificación celebrando una quinta plaza en clasificación, que después de haber quedado a 20 segundos de Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Miami, desde luego fue un subidón, en un Gran Premio en donde prometían mejoras. Y da la sensación que por primera vez en 3 años, en 3 temporadas, hemos visto unas mejoras
reales de Aston Martin, quizá no tanto para ser quintos, ahí el mérito es de la estrategia y de haber elegido el neumático medio, pero sí una gran mejora frente al caos que fue el Gran Premio de Miami y los anteriores. Confiamos en puntuar por primera vez en toda la temporada, confiamos en hacer lo que sea, montar un trenecito de DRS, lo que haga falta para resistir en el top 10, y de alguna manera u otra debe haber algo que impida que Fernando Alonso tenga algo de suerte, que terminó por la radio diciendo que soy el piloto con menos suerte del mundo, golpeándose en la cabeza, golpeando el volante, volviendo rapidísimo al parque cerrado, el primero de toda la parrilla para simplemente bajarse de ese coche ya y descansar. Y es normal que estuviese así, es normal, porque ya llega un punto que es absolutamente desesperante. Es para arrancarse la piel viendo el Gran Premio. Porque tú ves el ritmo que ha tenido Fernando todo este fin de semana y que vuelva a terminar fuera de la zona de puntos por 8 décimas de segundo en esta ocasión, es para tirarse de los pelos. Amigos, Aston Martin este fin de semana, como decía, presentó un pack de mejoras que funcionó contra todo pronóstico. Porque ya más allá de la elección del medio, incluso con neumático blando, los primeros intentos de Q1 y Q2 estaban bien, o muy bien a comparación de lo que vimos en Miami, insisto, que no son los mismos circuitos, pero la debacle de Aston Martin ya la vimos en Miami y en otros trazados que puedan asemejarse más al de Imola. Fernando estaba cómodo en sesión de clasificación, tan cómodo que no le hizo falta ni un segundo intento en la Q2, que salió con el neumático medio simplemente a quitarle la capita de encima y no hizo un segundo intento. El primero ya le bastó para meterse fácilmente en la Q3. Era una locura. Aston Martin, en el autódromo Enzo Edino Ferrari, acababa de echar a los dos Ferrari. Ese momento fue seguramente lo más parecido que he tenido a 2023, que he tenido en bastante tiempo. Después del chasco que fue Miami, fue volver a ver la luz, volver a ver la esperanza. Decir, en Barcelona que llegan las mejoras, por Dios, Alonso vuelve. Llega la Q3, queda quinto con el neumático medio, su compañero en octava posición, que es también una señal de que el coche respondía, porque si hasta Stroll estaba anotando sus resultados sin ningún tipo de problema, pues imagínate. Pero bueno, ya llega el momento de la carrera y yo ya estaba rumiando que algo, ya verás cómo algo le va a pasar. Incluso os lo dije en el post-clasificación, que estábamos todos celebrando y os dije, en verdad lo más alonsista que puede pasar el domingo, ¿sabéis qué es? Pues que se le meta un papel de plástico en los frenos. Y ayer, cuando llegó el momento de la parada en boxes y vi que salía fuego de los frenos delanteros de Fernando, yo dije, por favor no. O sea, de verdad, yo solo le pido a la vida una alegría. Tanto pido yo, si es que ya no pido ni podios. Fíjate que en 2023 no nos conformábamos con los podios, que ya queríamos una victoria. Yo con un punto, ahora mismo lo que mataría yo por un punto. Y nada, por suerte lo del fuego, ya cuando aceleró, ya no fue a mayores y continuó. Pero ya se había fastidiado todo. Porque llega el momento de parar en boxes y Aston Martin la caga. Aston Martin mete la pata otra vez con la estrategia. Que por supuesto podría haber salido de otra manera, de no ser por el Virtual Safety Car, y eso ya fue la puntilla, eso ya fue la guinda del pastel. Sale el Virtual Safety Car y todos los que han intentado ir a dos paradas se va todo al traste. Lo diré, independientemente del Virtual Safety Car. ¿Qué hace Aston Martin con la estrategia de carrera? ¿Qué hace? Es decir, es una situación de Gran Premio en donde no sabes muy bien si van a ir a una o a dos paradas. ¿Qué podrías hacer? Consejo, recomendación, probar cosas distintas. Por el amor de Dios. ¿McLaren qué hace? Lando Norris sigue en pista, Oscar Piastri se mete en boxes. ¿Ferrari qué hace? Pues como además salieron con neumáticos distintos, Hamilton se queda en pista, Leclerc se mete en boxes. ¿Williams qué hace? Sainz se mete a boxes, Albon sigue en pista. Es lo que hizo toda la parrilla, todo el mundo. ¿Aston Martin qué hace? Mete a los dos. Y si aciertas con los dos, y si la cagas con los dos. Pues efectivamente. En un momento de la carrera en donde Alonso no tenía problema alguno,
en un momento de la carrera en donde iba perfectamente con el medio, que incluso aprovechaba el DRS de Lando Norris por delante. O sea, era un momento idílico de la carrera que dices, ojalá dure este trenecito toda la vida y se quede ahí anclado al DRS de los de delante, que a la mínima que Russell y Norris peleaban, ahí estaba Fernando, aprovechando el DRS para mantener a los de detrás. Llega un momento en donde Norris finalmente adelanta a Russell, una maniobra espectacular, exquisita, por cierto. Russell se mete en boxes. Alonso pierde el DRS. Pero Sainz también se mete en boxes y Albon por detrás no tiene DRS. Que dices, ahora viéndolo en perspectiva, dices, ¿qué cojones haces metiéndole en boxes? Que vale que tengas miedo de un undercut, que lo entiendo, que es Imola, que no es cualquier otro circuito. Aquí la posición en pista importa un montón. Pero coño, si vas bien, tienes a Stroll justo detrás para probar lo mismo. Y es que uno se muere por dentro al imaginar los posibles escenarios, porque tú ves el primer stint de Alex Albon, que Albon alargó esa parada y pudo parar bajo Virtual Safety Car, y el primer stint que hace Alex Albon es para besarle los pies, es para imprimir esos tiempos y colgarlos de la pared, porque ese primer stint fue impecable, no sufrió nada de degradación. ¿Que podría haber llegado a Fernando y le podría haber adelantado? Por supuesto, pero es que habría sido imposible mantener a Alex Albon por detrás si no montas ese trenecito eterno que lo intentó una vuelta con Stroll y no hubo resultado porque era imposible. Y en ese primer stint, en el momento de parar, Fernando tenía aire limpio delante, Albon no tenía el DRS detrás, Albon le podía cazar y le podía adelantar, y luego quizá no alejarse tanto si Alonso se ancla al DRS, porque la diferencia de tiempos en ese momento no era tan grande. El Aston Martin podía ser más lento que el Williams en carrera, era algo que se esperaba. En clasificación ya de por sí, solamente por una milésima quedó por delante de Carlos, o sea que era totalmente normal en este fin de semana. Podías intentar aguantar con Albon en ese primer stint. Y fíjate cómo habría cambiado la carrera. Un Alex Albon que terminó quinto en el día de ayer, que podría haber sido cuarto de no ser por lo que sucedió con Charles Leclerc en el exterior de la curva 1. Y en cambio le metes en boxes al mismo tiempo que metes a Lance Stroll. No en la misma vuelta, pero uno detrás del otro. Y al final te pilla un Virtual Safety Car. ¿Y ahora qué haces? Ya lo has cagado con los dos. Además, es que es algo que no entiendo, porque Aston Martin daba la sensación que independientemente de que quisiese ir a dos paradas, es que era un equipo que no se lo podía permitir. ¿Por qué? Pues porque ya había gastado todos los sets de neumático medio, por no utilizar el neumático medio en los libres para poder utilizarlo en clasificación, gastó uno de sus sets con neumático duro. Entonces Aston Martin, por cojones, no podía hacer una estrategia de dos paradas, porque la mayoría puso dos sets de neumático duro y ellos no lo tenían. Y si tenían que alargar dos medios usados y un set de duros, el ritmo en carrera podría haber sido terrible. Y claro, puedes hacer un primer stint con el medio, otro stint con el medio y luego otro con el duro y podrías ir más rápido, pero no lo suficiente como para recuperar 29 segundacos que te cuesta la parada en boxes en Imola. O sea, Aston Martin es que no podía y aún así cayó. Cuando todo el mundo se metió en boxes, acción-reacción, se metieron ellos también. Entonces es que no lo entiendo. Aunque tuviesen que sufrir, aunque perdiesen posición en pista, es que no podían hacer otra cosa. Y aún así se metieron en boxes enseguida. Y llega el Virtual Safety Car y se acabó. Ellos evidentemente no podían hacer una segunda parada tan temprana porque no tenían otro set de duros, así que se tienen que quedar en pista. Se quedan en pista, la gente pone neumático nuevo y ellos con neumático ya de 15 vueltas fácilmente. Y al final vuelven a escalar a la octava y a la novena posición y conforme se relanza la carrera, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y lo que haga falta. Con Alonso diciendo por la radio, hasta aquí nuestra carrera. Se arruinó nuestra carrera. Y diciendo por la radio que joder, que soy el piloto más desafortunado de la historia. Y lo entiendo, porque si hasta en esta carrera, que podía puntuar al fin después de una pesadilla de arranque de temporada, también pasa esto, cuando tienes el día, cuando tienes el ritmo a una vuelta y en carrera, pasa esto, liada de la estrategia y al final, estocada final con el Virtual Safety Car, ¿qué tienes que pensar? Pero bueno, dentro de la depresión constante del alonsista promedio, ¿sabéis qué es lo que me animó el final de la carrera? Porque no puntuó, se quedó a 8 décimas, no pudo con Yuki Tsunoda. Pero si podéis, buscad la onboard de esas vueltas finales. Buscad la cámara onboard porque además la FOM no mostró absolutamente nada. Cuando le adelantaban sí que mostraban todos los adelantamientos en vivo y en directo, en onboard y en planos externos. Cuando adelantaba Fernando Alonso no hubo ni una repetición. En un momento en donde tampoco estaba viendo tanta polémica en pista, pero bueno. Así que buscad la onboard. La buscáis y la veis enterita. Esas vueltas finales
desde la resalida del coche de seguridad. Porque por eso soy alonsista. Y por eso presumo, a pesar de tantos años de dolor, de ser alonsista y de seguir al piloto correcto. Porque no encontraréis jamás a un piloto de Fórmula 1 que 24 años después de debutar, que ya de por sí eso es difícil encontrarlo, tenga el mismo hambre que hace 20 años cuando ganó por primera vez en este circuito. Ayer Fernando Alonso se estaba golpeando a la cabeza por cometer el más mínimo error luchando contra Yuki Tsunoda, porque sabía que con eso no puntuaba, y en mitad de la subida a Piratela se estaba golpeando al casco de la frustración, ¿no? De no poder rascar un punto, de luchar por un punto. Y ahí está el tío, con 44 años que va a cumplir, desviviéndose por un punto en una carrera que anda que no tiene en su carrera deportiva. Y anda que no tiene ya que sus 2 títulos, sus subcampeonatos, sus victorias, sus poles, sus podios, sus puntos, sus vueltas rápidas, sus otros triunfos fuera de la Fórmula 1. Y ahí está, pegándose a la cabeza y pegando al volante por no poder sacar un punto en una carrera en donde él se ve capaz de poder hacerlo y donde la estrategia le ha golpeado por aquí y por allá. Tú te ves además el caminito hasta Yuki Tsunoda y es espectacular, porque ayer hubo 2 tipos de adelantamientos. Hubo adelantamientos en la curva 1 gracias al efecto del DRS y como mucho alguno que otro hubo o algunos intentos antes de la variante Villeneuve, que traccionaban mejor después de la curva 1 y aprovechaban. Lando Norris adelantó ahí a George Russell y yo creo que alguna cosa se vio, pero poco más. Y ya está, ya no hubo ninguno más. A partir de ahí, fuera de zona de DRS, ¿os acordáis del adelantamiento a Hamilton en Bahrein 2023, por ejemplo? Que simplemente era buscando contratrazadas y salir con mayor tracción y adelantó a Hamilton sin necesitar el DRS, que esto es algo casi imposible hoy en día, y más en circuitos como este. Pues bueno, Alonso ayer adelantó a 3 pilotos entre Tosa y Piratela en el segundo sector, en los puntos más lentos del circuito, prácticamente. Tosa, Piratela no. Gracias a probar algo distinto. A probar algo que nadie en la parrilla estaba pensando. Que es, voy a probar a entrar un poco más ancho en Tosa, le hago el lacito, salgo con mayor tracción, salgo con mayor velocidad y me lo como en la subida a Piratela. Y por supuesto que tenía ventaja de neumático. Tenía ventaja de neumático, los de delante estaban un poco más tocados, bastante más tocados. Pero hubo otros pilotos que igual. Antes del safety car y después del safety car. Nadie pudo adelantar en otro sitio durante toda la carrera. Fernando sí. 3 veces en 6 vueltas. Por tanto, pese a las decepciones, pese a los coches que tiene, pese al factor de la suerte que ayer mencionaba, pese a todas estas cosas, yo lo veo y me vuelvo a enamorar de la Fórmula 1. Y vuelvo a darme cuenta de por qué apoyo a este tío después de tantos años de sufrimiento apoyándole. Porque es que no hay nada igual. Ayer, pese a los problemas y a la mala suerte, la carrera de Fernando fue un escándalo. Y la clasificación de Fernando fue un escándalo. Y lo volvió a hacer en una temporada en donde todos están que sí, es que Stroll tiene más puntos, entonces Stroll le está batiendo, está retirado ya no debería estar en la Fórmula 1. Y cayó la boca otra vez. Y sí, no habrá puntuado. Enhorabuena a los que simplemente se fijan en la clasificación de pilotos y en base a eso hacen su clasificación histórica. Muy bien, yo soy más simple, yo me quedo con lo que veo. Y lo que veo cada vez que veo la onboard de este tío es pura Fórmula 1. Y pura Fórmula 1 incombustible, pasen los años que pasen. Buscaos a alguien que tenga el mismo hambre después de 25 años. Que pueda mantener el mismo nivel durante 25 años. Y pese a todo, teniendo todos los motivos del mundo ya para jubilarse, para retirarse de la categoría, para decir, mira, lo he intentado pero no ha podido ser, aún así lo sigue dando todo, pasen los años que pasen, y sea con un Minardi, con un Renault, con un McLaren, con un Ferrari, con un Alpine o con un Aston Martin. Ese hambre de victoria y de competición es, yo creo, lo único que le mantiene así en la Fórmula 1. Es lo único, porque la gente, pues es normal en todas las circunstancias de la vida. La gente tiene motivación
Y luego a los 20 años su vida puede ser totalmente distinta y puede tener otros intereses. O puede no tener puede tener la misma motivación en algo, pero no de la misma manera, porque pasan los años. Y Fernando sigue igual. Y Fernando le da igual que le digan que es que no está luchando por nada. A la mínima que huele un poco de sangre, y sea la carrera que sea, lleve el coche que sea, ahí va a estar. Y por no puntuar en una carrera de todas las que ha hecho, un poco más y se come el volante. Pues yo me quedo ahí. Y vendrán más carreras de esta temporada y tampoco puntuará y el Aston Martin estará para lo que estará. Y os podéis reír todo lo que queráis, que reciba una grandísima cantidad de gente que ahora mismo disfruta públicamente al ver cómo Fernando Alonso no puntúa, le vaya mal. Muy bien, enhorabuena, disfrutad de esto. Yo sé que tarde o temprano, quizá vivo engañado, tarde o temprano os la devolverá. Al igual que a mucha gente se la devolvió en 2023. Tampoco tiene que demostrarle nada a nadie, porque si a día de hoy todavía dudáis de Fernando Alonso, pues es cosa vuestra, no es cosa suya. La pista ha dictado sentencia en muchísimas ocasiones. Insisto, que vengan 20 carreras más donde no puntúe. Que venga más sufrimiento al ver que no llega ni al top 10 siquiera. A mí la Fórmula 1 me emociona. Y la Fórmula 1 me emociona en gran parte gracias a este señor. Porque este señor hace que la Fórmula 1, incluso en sus momentos más tediosos y aburridos, tenga vida y tenga color. Yo veo la onboard de este tío en la carrera y me hace sentir que la Fórmula 1 vale la pena verla. Es el piloto que más emociona. Para mí, por supuesto. Es el piloto que más me emociona verle conducir. Y por supuesto, ahora pues habrá mucha gente ridiculizando y que si sacando las estadísticas, porque este tiene menos títulos que el otro y este no está teniendo podios desde hace X años. Muy bien, muy bien. Para mí el regalo es verle conducir. Para mí, por supuesto que celebraría mucho más, pues grandes posiciones, podios, otra victoria más alguna vez en esta vida, por supuesto. Que no sé ni lo que haré cuando si algún día sucede eso. Pero ya de por sí tengo el inmenso regalo que mucha gente no tiene. Que mientras mucha gente se centra en las estadísticas de uno para defenderle o tal, yo simplemente tengo que poner imágenes de este tío conducir. Y ya la historia se cuenta sola. Que venga todo lo que tenga que venir. Que aquí seguiremos. Y bueno, después de este fragmento tirando a lo depresivo, tenemos que volver a darle chicha a este vídeo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con estos señores de aquí? Ah, amigo, que os pensabais vosotros que simplemente porque, bueno, como la carrera ha sido buena, Víctor aquí no tiene nada de qué quejarse. ¿Qué os lo habéis creído vosotros? Aquí tenemos la tablet y aquí tenemos la infamia cam, porque tenemos que hablar de muchas cosas también en este vídeo. Tenemos quejas, por supuesto, porque el circuito es bellísimo y la carrera ha sido muy entretenida, pero los comisarios son los mismos. Terrible. Así que tenemos que hablar un poco de las polémicas que ha habido en este Gran Premio. Intentaré ser breve, que también me he extendido mucho con todo lo otro, pero tenemos que hablar. Y tenemos que hablar empezando por esto de aquí, por ese incidente que hubo en las últimas vueltas entre Charles Leclerc y Alex Albon. ¿Cómo visteis vosotros este incidente? Porque no tendría que haberlo sido, según la nueva normativa de la FIA, pero como os vengo a decir 20 veces y aún así no me creéis y decís este señor simplemente ha perdido los papeles, y claro que los he perdido porque ahora hasta gasto una tablet para mostraros aquí los ejemplos, dependiendo del día y de si hace sol o está nublado, la FIA pues toma una decisión u otra, ponga lo que ponga su propio reglamento. Y el de ayer fue otro magnífico ejemplo. Y fíjate que esto yo ya os lo he dicho, os lo advertí, esta vez me voy a colgar la medalla de venir aquí y decir, yo ya os avisé, si no me hacíais caso era por cosa vuestra, pero yo ya os avisé. ¿Por qué? Pues porque yo ya os dije que por mucho reglamento lamentable que haya ahora, de que no tienes que darle espacio, que no tiene derecho a competir en esa curva y todas estas mierdas que hay hoy en día, perdón, por cierto, por decir palabrotas el otro día, porque leí un comentario diciendo, veo los vlogs con mi hija y está un poco feo cuando dices estas palabras feas. Así que créeme que es difícil hablar de según qué cosas de la federación de manera correcta, pero lo intentaré. Lamento la mala experiencia audiovisual. Pero es que me lleva a eso. Yo de repente veo estos documentos de la FIA y a mí no me sale decir, esto es un excremento. A mí no me sale. Hay veces que tienes que soltarte un poco. Entonces, pues bueno, también la gente tiene que aprender de todo. Así que encantado de ampliar vocabulario. A ver, lo que tengo que comentar aquí, fuera bromas. Yo ya os dije 20 veces que a la FIA le da lo mismo su propio reglamento si la escapatoria es de grava.
¿vale? Si tú vas al circuito de Miami, donde todas las escapatorias son de asfalto, y un piloto echa al otro de la pista, la sanción de forcing another driver off the track, eso no existe. Porque sacan su documento del Averno y dicen, es que el vértice tal, no sé qué, entonces tú no estabas por delante, así que no tienes derecho a competir, no tienes derecho a existir largo de mi circuito. Muy bien, José María, pero ¿qué sucede si la escapatoria es de grava? Amigos, forcing another driver off the track. Esto os lo dije, que la FIA se deja llevar por la espectacularidad del plano. Yo ya os lo dije 20 veces, que por mucho que la FIA venga aquí después de cada gran premio a decir, yo es que no juzgo las consecuencias, yo juzgo las acciones, luego suceden estas cosas y me dan la razón. Porque lo mismo que vemos en Imola, lo vemos en el Red Bull Ring, donde, sorpresa, sorpresa, las escapatorias son de césped y grava también. Porque, insisto, tú vas a Miami y echas alguno de la pista y te hablan que sí del vértice y de no sé qué historia. Porque, total, como no trae consecuencias eso, el piloto le echan de la pista pero luego se incorpora a pista y está justo detrás, a la FIA le da igual. Pero si vas al Red Bull Ring o aquí a Imola y de repente echas al otro de la pista y el otro se va, claro, y pisa la grava y daña el fondo y vuelve a pista trayendo toda la gravilla hacia la pista y pierde 4 puestos, ¿qué sucede ahí? ¿Qué le pasó a Checo Pérez en el Red Bull Ring, que hubo un año que le sancionaron 2 veces? Pues que has echado a un piloto de la pista. ¡Ah! ¿Y el vértice? ¿Y ahora no me estás hablando del vértice? Pues no, porque cuando el plano es espectacular es cuando hay sanciones, es cuando valoran sancionar. Y es exactamente lo mismo, esto lo dije el sábado en el directo de postclasificación, y sorpresa, sorpresa, es lo mismo que pasa el domingo. Que Ferrari se ve casi obligada por miedo a una sanción a dejar pasar a Alex Albon porque de repente la FIA le dice estoy investigando por qué Leclerc quizá ha hecho forcing another driver off the track. Esa sanción que solamente aparece cuando hay escapatorias de grava. Y lo peor de todo es que según el reglamento de la FIA, el nuevo reglamento de la FIA, Leclerc lo hizo bien. O sea, Leclerc lo hizo legal, pero insisto, dependiendo del tipo de escapatoria, la FIA te va a decir una cosa u otra. Y la acción es la misma. Vamos a ver, esta es la cámara on-board de Alex Albon llegando más o menos al vértice de la curva 1. Y como veis aquí, por supuesto, Alex Albon está muy en paralelo, ¿no? Está casi completamente en paralelo, quizá un pelín por delante de Charles Leclerc llegado al vértice de la curva, pero es que esto ya no es lo que le piden al piloto que adelanta por fuera en 2025. Esto es lo que os comentaba, que The Race, el medio The Race, filtró los documentos de estándares de conducción del año pasado y de 2025, porque no son públicos. Y en 2024 tienen esto de aquí, que si en 2024 quieres adelantar por el exterior de una curva, pues tienes que tener la parte delantera más o menos a la par con la parte delantera del otro monoplaza en el vértice de la curva. Desde el vértice de la curva hasta la salida de la curva. ¿Y qué piden en el 2025? Pues que si quieres adelantar por el exterior, para que te den espacio, para que te den hueco, para merecer tener ese derecho de competición, tienes que tener la parte delantera por delante de la parte delantera del otro coche, en el vértice de la curva. Ya os lo dije en el último blog, que para los pilotos que ahora adelantan por fuera se lo han puesto todavía más complicado que antes. Y entonces cada vez es más fácil alargar tú desde el interior la trazada, echarle de la pista y decir, no, es que no estaba por delante, estaba a la par. Y claro, aquí Alex Albon estaba a la par. Aquí no estaba claramente por delante, que es ahora mismo lo que te pide la FIA. Por tanto, Leclerc lo hizo bien. Que tú ahora vas aquí y Leclerc utiliza toda la pista y a este señor le llevas contra la grava. Por tanto, ¿por qué investigan siquiera? ¿Por qué investigan a Leclerc por echarle de la pista? Si ha hecho todo lo que tenía que hacer. Es normal que luego Leclerc diese esa radio diciendo, pero no es como queréis que compitamos ahora. Ahora, ¿por qué entonces vienes con estas mierdas de que le he echado de la pista? No es exactamente lo que quieres que hagamos, pero como la escapatoria es de grava, pues este señor se va por aquí, anda que mal, pierde mucho tiempo, le adelanta a Leclerc, le adelanta a Hamilton y hay consecuencias en ese incidente. Y al haber consecuencias, la FIA investiga. Si no hubiese consecuencias, si esto fuese todo de asfalto, Albon se reincorporaría a la pista pegadito a Leclerc y a la FIA, pues mira, por una oreja le ha entrado y por la otra le ha salido. Entonces, pues es espectacular. Es un plan sin fisuras de que ahora vamos a sobrereglamentar la Fórmula 1 y vamos a dejar ese documento en manos de comisarios que, si hay grava, se piensan que es más grave el incidente y si no la hubiese, pues pensarían que ha sido un mero lance de carrera.
Y luego te dicen que no, es que son las acciones, no las consecuencias. Ya sabéis cómo operamos en la FIA. ¡Mentira! Entonces, de ahí que el documento de estándares de conducción no sirva de nada. Porque verdad que todos vimos esto ayer y pensamos, ay, qué injusticia, porque prácticamente es que fíjate, hasta se puede decir que más o menos estaba por delante, aunque sea por 1 milímetro. Estaba ahí Alex Albon. ¿Cómo le vas a echar de pista como si no estuviese? Pues es lo que os vengo diciendo desde hace años. Pero como ahora la mayoría de escapatorias son de asfalto, a la gente le da igual. Pero esta acción es la misma que si la hicieses en Arabia Saudí, en Miami o en donde sea, o en el parking del Mercadona. Entonces ahora pues no vale llorar. Ahora no lo admito. Porque llega el Gran Premio de Miami. ¿Qué sucedió en el Gran Premio de Miami? Que de repente Antonelli te intenta un exterior también, está también a la par o incluso por delante en el vértice que Oscar Piastri y simplemente este alarga la trazada, le echa y aquí no ha pasado nada. Y ni se investigó. Ni se investigó. ¿Por qué? Pues porque la escapatoria de asfalto total ha vuelto en quinta plaza. Ya da lo mismo. Aquí ahora sucede y todos se llevan las manos a la cabeza. Es que la chavala graba, es que tal no sé qué. Acciones, no consecuencias, ¿no? Pues aquí Leclerc entonces lo hizo bien. ¿Verdad que es una mierda decir que aquí Leclerc lo hizo bien? Sí, pues es lo que pone en la normativa. Así que ya sabéis cuál es mi solución, ¿no? Destruir ese documento y que no quede ni rastro de los estándares de conducción. Sentido común. Si alguien te está intentando adelantar, tú haz lo que quieras, pero déjale un mínimo de espacio. Si no le dejas un mínimo de espacio, forcing another driver off the track. Y ya está. Pero bueno, amigos, que no hay solo eso, que hay otras cosillas, por supuesto. Tenemos luego en carrera esto que me llamó la atención entre Alex Albon y Lando Norris. Esto sucedió bajo el safety car causado por el abandono de Andrea Kimi Antonelli para el dolor de su clase de bachillerato, porque cuando llegó el safety car, Lando Norris paró en boxes, Alex Albon no lo hizo ya que lo hizo antes, y sucedió esto de aquí. Ya sabéis que cuando se reincorporan a la pista desde el pit lane bajo safety car, para medir quién tiene que estar por delante, quién tiene que estar por detrás, está esta línea de aquí, que no la he hecho para nada recta, llamada la línea de Safety Car 2. Esa línea de Safety Car 2, al igual que la de Safety Car 1, están monitorizadas. Vosotros conocéis el término este de los minisectores, ¿no? De que ahora mismo no solamente hay 3 puntos del circuito donde se monitoriza la distancia, hay muchos más. Y por tanto la tabla de tiempo se va actualizando igual cada 3 segundos con la distancia que tiene cada uno. Ha sido una gran mejora para seguir las carreras, ¿no? Pues esta línea de aquí, que ahora me ha salido un poquito mejor, esto está monitorizado por el timing. El minisector que marca que has salido del pit lane y que ya estás en pista es este de aquí. Por tanto, aquí se actualiza el live timing. Porque claro, en casos así necesitas saber quién está por delante. Pues bueno, ¿queréis saber quién está por delante? He buscado el momento exacto en el que se actualiza el timing nada más cruzar esa línea. Y en el live timing, lo visteis todos, que Alex Albon por tan solo 13 milésimas, que cuadra perfectamente con esta distancia nula de aquí, Alex Albon salió por delante. O sea, Lando Norris más bien salió de boxes por detrás de Alex Albon. Y se tendría que haber quedado por detrás. En cambio, eso no sucedió. Lando Norris siguió por delante. Esto se investigó y luego terminó en nada, porque mucha gente dice, bueno, es que Albon paró la vuelta siguiente. Pero bueno, yo aquí, como vengo siempre para plantearos dudas en la cabeza y para rayaros un poco, os pregunto, si aquí la FIA le hubiese dicho a Albon que se pusiese por delante porque la posición era suya, ¿Williams hubiese parado? Amigo. Porque sí, la ventaja de gomas era muy grande, todo lo que tú quieras. Pero que quedaban, luego cuando se relanzó la carrera, quedaban 10 vueltas. ¿Y si Williams intentaba la machada de intentar aguantar ahí todo lo que fuese posible? Sabiendo que además Piastri también llevaba neumático usado. ¿Hubiese parado Alex Albon? Es que eso influye en la carrera, amigos. Si aquí la FIA le dice, no, es que no sabemos si estás tú por detrás o por delante de Norris, pues a Williams le da igual y Williams para en boxes, pensando que para estar detrás de Norris pues paro y pongo neumáticos más frescos. Pero el tema es que Albon se puso por delante. Y si vas a relanzar la carrera en tercera posición, en una Fórmula 1 en donde a partir de la siguiente, de 2 vueltas tras la resalida de un safety car, se activa el DRS, quizá Williams podría haber intentado la machada de terminar tercero. Para mí no lo hubiese conseguido, pero ¿y si sí? Entonces, a mí que sucedan estas cosas estando monitorizadas y que a la FIA le dé igual, a mí esto me parece una locura. Insisto, quizá relevancia en la carrera esto no ha tenido en absoluto.
Pero coño, el timing manda. Y si Albon está por delante, Albon está por delante. Por mucho que hayan sido 13 milésimas o por mucho que haya costado de ver en la imagen. Está muy bien. Para eso hay un live timing. Y luego decían, no, es que Alex Albon luego frenó para compensar el delta. Muy bien, pues Norris tendría que haber frenado también. Porque si la posición es suya, tú tienes que hacer pues lo que haga el de delante. Si el de delante frena con el delta, tú frenas con el delta. No tiras a tope. Luego el delta tú lo tendrás más en positivo que Alex Albon, pero mientras los dos lo tengáis en positivo, aquí da absolutamente igual. Albon ha ganado la posición es suya. Punto y final. Y si él decide frenar 5 segundos seguidos y quedarse quieto en pista para compensar el delta, tú te tienes que quedar detrás. A no ser que tenga una incidencia o que recibas el permiso de dirección de carrera de pasarle. Por tanto, pues bueno, son este tipo de cosas las que yo veo de la FIA y digo, ¿cómo voy a confiar en ellos? Sintiéndolo mucho. Y especialmente, ya no hablando de esto, sino de esto de aquí, por algo que sucedió en clasificación. Que os pensabais que no lo iba a comentar. Por supuesto que lo iba a comentar. Porque a Ollie Bearman se le robó en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña. Y claro, luego los Haas no se comieron un rosco en la carrera. Ollie Bearman pues se quedó en penúltima posición. Y no tendría que haber quedado en esa posición, por lo menos no tendría que haber salido de esa posición. Y tendría que haber optado a más y a poder puntuar, quién sabe, en esta carrera. Porque, pues bueno, ya sabéis que en la Q1 hubo un accidente final protagonizado por Franco Colapinto que trajo la salida de una bandera roja cuando el semáforo ya estaba en rojo, pero por precaución para que nadie pasara por esa zona a tope, pues sacaron la bandera roja. Pues bien, cuando Ollie Bearman pasó por la meta, como veis aquí, esto rojo que veis al fondo no es el LED de la bandera roja. Estos son los semáforos que marcan que la sesión ha terminado ya. 0, 0, 0 y a partir de ahí tú pasas y anotas tu último intento por vuelta. Bearman cruzó la línea de meta, ahí veis la bandera a cuadros, y no había ningún LED de bandera roja. Y de hecho, antes de que aparezca aquí siquiera la bandera roja, ahí veis de fondo el humo de lo de Colapinto y tal, todavía había bandera amarilla y el tiempo de Bearman subió. Bandera cuadros, tal y como hemos visto, 10ª posición provisional para Ollie Bearman con ese tiempo, que de sobra le metía en la Q2. Fue después cuando ya salió la bandera roja y el tiempo de Bearman ahí seguía, por supuesto, porque se anotó después de la bandera roja. No obstante, llegó un momento en el que este tiempo desapareció de la tabla de tiempos, se invalidó por decisión unilateral de la dirección de carrera. Y la justificación fue la siguiente, este es el texto que mandó la FIA, que dijo, bueno, con respecto a lo de Ollie Bearman, la situación de Bearman en la Q1, la bandera roja salió a las 16:32 con 17 segundos. Y Bearman cruzó la línea de meta a las 4:32 con 20 segundos. Unos 3 segundos más tarde. Y cruzó la línea de meta a las 16:32.20 segundos con la señal de bandera roja mostrándose en el LED que hay en la parrilla de salida. Y esto es mentira. Porque cuando Ollie Bearman, insisto, cruza la línea de meta, ahí están los semáforos, ahí están otros semáforos, porque claro, hay más de uno para la gente que esté muy por detrás en la salida, para que tenga visibilidad del semáforo. Esto en muchos circuitos lo hay. Y luego ya está esto. Esto de aquí. Esto es el semáforo, este es el LED de la bandera roja. Pero ahí Ollie Bearman ya ha pasado la línea de meta. Bearman ya había anotado la vuelta. Y por eso ni siquiera se mostraba la bandera roja cuando subió el tiempo de Bearman al marcador. Entonces, ¿qué se supone que está pasando aquí? ¿Por qué la FIA de repente aquí te dice falsamente que Ollie Bearman cruzó la línea de meta con la bandera roja ya ondeando? Pues porque ellos, y esto es lo que se ha descubierto luego, ellos activaron la bandera roja a esta hora. Pero en el momento en el que le dieron al botoncito de activar la bandera roja, hubo 5 segundos de delay entre que le dan al botoncito y aparece ya en el sistema. Y se muestran los LEDs en la pista. Y a mí esto me parece una barbaridad. Lo primero por seguridad, ya no aquí, sino en cualquier otro caso. ¿Cómo puede ser que le des tú al botoncito de bandera roja ante una situación de peligro y tarde como 5 o 6 segundos en reaccionar todo el sistema? 5 o 6 segundos en automovilismo es una barbaridad. Y si no avisas con tiempo de que hay un incidente ahí, que por favor levanta el pie y que le salga en el dashboard del volante al piloto, da margen a que suceda una tragedia.
¿Cómo puede ser que haya 5 o 6 segundos de delay? Tío, le das a la bandera, sale la bandera. ¿Cómo puede ser esto? Y otra cosa, no compro esta justificación. Porque vosotros recordáis qué pasa en algún que otro gran premio cuando de repente se investiga a un piloto que no ha levantado lo suficiente bajo bandera amarilla y tal, que hay veces que no sancionan, y creo que el último ejemplo es en Miami, porque dijeron, es que sí, había bandera amarilla, pero es que el LED no mostraba la bandera amarilla. Entonces el piloto no pudo ver que había bandera amarilla. O la bandera solamente había una y estaba muy lejos, entonces el piloto puede ser que no lo haya visto y por tanto entendemos que como el piloto no era consciente de que había bandera amarilla, pues claro, no levantó, así que no hay sanción. Y aquí Oliverman no es consciente de que hay bandera roja porque no se muestra que hay una bandera roja y le quitas la vuelta. Cuando tu sistema ha aceptado la vuelta. Porque claro, por mucho que hayas tú activado la bandera roja 5 segundos antes, tu sistema, antes de cerrarse a cal y canto y no permitir ninguna vuelta más, ha aceptado esta. En un contexto en donde este piloto no se encuentra con la bandera roja y ha terminado la vuelta como haría cualquiera. Entonces, ¿por qué le quitas la vuelta tú? Otra cosa, otro debate, sería si su vuelta no hubiese sido aceptada por el sistema. Que ahí ya debates de si lo ha visto, si no lo ha visto, y tienes que aplicar tú manualmente el tiempo, tienes que meter tú la vuelta de Berman manualmente. Eso sería otro debate. Pero si tu sistema lo ha aceptado, tu sistema es el mismo para todos, vaya bien o vaya mal. El sistema va con delay para todos. Si aun con los problemas del sistema el tiempo de este se considera válido, ¿por qué lo tienes que venir tú a quitar? Es que me parece acojonante. Es que ahora ya no es si es que has hecho la vuelta después de haber salido la bandera roja, sino después de cuando yo dije que tenía que haber bandera roja. Esto es como ahora si llegase una clasificación y yo sancionara a alguien porque dijese, es que este piloto fue a tope en esta curva, yo di la orden de bandera amarilla, el piloto, mágicamente, por telepatía, tendría que haber levantado. Pero no lo hizo. No había nada, pero yo dije que lo viese. Así que sanciono. ¿Verdad que no tendría ningún sentido? Pues esto menos. Entonces, pues es otro robo a Haas, que no puede protestar porque la protesta cuesta pasta y le tienes que dar datos que la FIA considera como nuevos, como pruebas nuevas que no estaban en el momento de la toma de decisión. Por eso nadie protesta, por eso a la FIA nadie le chista y siguen siendo un chiste. Pero bueno, las típicas aventuras de la Federación que tienen que estar presentes en cualquier momento de la historia de la Fórmula 1. Hasta aquí la infamia Cam en el día de hoy. Amigos y amigas, chapamos por hoy el repaso judicial de este Gran Premio. Y pues bueno, pues pasamos a hablar de otras movidas. Bueno, pero no de esta gente en realidad, que ya hemos hablado demasiado de ellos. Tenemos que hablar de todos los pilotos restantes, de todos los que no hemos hablado hasta el momento en este vídeo, aunque sea de manera más breve. Tenemos que hablar en este caso del equipo Red Bull en primera posición. Ya hemos hablado de Verstappen, no hemos hablado de Yuki Tsunoda. Sí que hemos mencionado que se llevó la hostia padre. Afortunadamente salió bien, el coche ya no tanto. Y el domingo lo que no hemos mencionado es que puntuó. Terminó en el top 10, se sacó un puntito del circuito de Imola. Pero es otro de estos fines de semana que ni fu ni fa, que por mucha remontada que hagas y Red Bull que acertó con la estrategia y tal, pues no puede ser que Verstappen gane, que tú quedes décimo y quedes décimo no por puro ritmo, sino por haber metido la pata el sábado en clasificación. Sí que es cierto que Tsunoda estuvo incómodo todo el fin de semana, pero Verstappen también el viernes lo estuvo mientras iban probando las nuevas piezas del monoplaza. Poco a poco Verstappen le fue pillando el truco, Tsunoda no. Tsunoda estaba bastante nervioso y a la mínima, en el primer intento de la Q1, se comió demasiado el piano interior de la variante Villeneuve, el coche rebotó demasiado y ya con toda la velocidad que llevaba y con el rebote, la pérdida de tracción, pues se fue directo contra las protecciones, dando incluso una vuelta de campana. Espectacular el accidente, afortunadamente salió bien. Tanto la barra antivuelco, que muchos olvidan de ellos, no solamente está el halo, tanto el halo como la barra antivuelco le salvaron de un posible impacto de la cabeza contra las barreras, ya que había caído prácticamente de lado, de manera que la cabeza podía chocar contra el muro de neumáticos. Afortunadamente no fue así. Pero lo dicho, Tsunoda tuvo que salir desde el pit lane porque tenían que reparar y cambiar muchísimos componentes. Muy costoso ese accidente para el equipo Red Bull. Y a partir de ahí, pues bueno, como salía del pit lane, pues probó salir con el neumático duro y gracias al Virtual Safety Car pues le vino muy bien para ganar muchas posiciones y meterse en el top 10 en la resalida del coche de seguridad, adelantando a Nico Hülkenberg. 10ª posición para él, pero insisto, independientemente de la carrera,
Tsunoda, dependiendo del fin de semana, simplemente cumple y está ahí. Pero hay otros fines de semana donde intenta apretar un poquito más y todavía no ha dado con la tecla del todo con ese monoplaza. Está ahí por lo menos puntuando, que Liam Lawson no se podía acercar de ninguna de las maneras, pero no, sigue sin romper el piloto japonés. Veremos en Mónaco, que Mónaco es un circuito donde necesitas muchísima confianza con el coche y si no la tienes, igual hasta nos llevamos una sorpresa en clasificación. Y no me refiero a incidentes. Ya hemos hablado de Red Bull, ya hemos hablado también del equipo McLaren. No hemos hablado de Ferrari. Por Dios, por fin les tenemos aquí pronto, que últimamente les tenía puestos casi al fondo de la parrilla entre dobles descalificaciones y fines de semana deplorables. Este fin de semana parecía que iba a ser deplorable delante de sus tifosi, quedando 11º y 12º Leclerc y Hamilton respectivamente en clasificación, pero gracias a Dios con la estrategia le dieron la vuelta a la tortilla. Hamilton quedó en 4ª posición, su mejor resultado desde el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado y su mejor resultado evidentemente con la escudería Ferrari este año, y 6ª posición para Charles Leclerc, que podría haber sido 4º o 5º, pero finalmente Ferrari le dijo que le devolviese la posición a Alex Albon para evitar una posible sanción. Es por ello por lo que no se le sancionó, no porque la acción no fuese penalizable. Y lo dicho, fíjate qué mal podría haber ido todo el domingo y al final qué resultado han podido sacar de este circuito. A Leclerc sí que es cierto que ayer dije una frase en el resumen como este es uno de los que le vino bien el Virtual Safety Car, y en verdad no sé por qué lo dije, porque sí que es cierto que no le afectó tanto como a los demás, porque el ritmo que estaba teniendo y tal, pues no tuvo un efecto tan negativo la salida del safety y el tener que parar ahí. Pero sí que es cierto que le vino mal. Le vino mal porque la estrategia necesitaba que Leclerc tuviese varias vueltas más de ataque para hacer esa segunda parada en boxes que, si cuadraba otra vez con el safety car, le venía de perlas. Pero es que eso nunca se puede saber a ciencia cierta. Ferrari fue otro de esos equipos que probó suerte con la estrategia de 2 paradas. Pararon a Leclerc muy pronto, después de haber ganado 2 posiciones en la salida. Y Hamilton, como salía con el neumático duro, pues se pudo permitir el lujo de parar bajo el Virtual Safety Car, porque su objetivo era prolongar lo máximo posible el primer stint, y cuando llegó el Virtual Safety Car metió neumático medio y con el neumático medio voló. O sea, esto ya no es factor solamente suerte del Virtual y del Safety y tal. El ritmo de Hamilton ayer con el neumático medio fue muy fuerte, muy bueno. Leclerc también, y se demostró al principio de la carrera ganando 2 posiciones cuando todo el mundo estaba en trenecitos de DRS, pero ese ritmo de Hamilton al final e incluso después de, por supuesto, la segunda parada después del safety car, fue espectacular. Los Ferrari se hincharon a adelantar ayer en pista, no solamente estratégicamente en el caso de Hamilton, y el ritmo que tuvieron fue muy bueno, que me hace pensar, ostras, si hubiesen clavado un poquito más la clasificación, que hubiésemos visto de Ferrari, porque Ferrari al final, Lewis Hamilton se quedó como a 1,5 segundos de llegar a Oscar Piastri, que tenía esa desventaja de neumático. Tú imagínate el primer podio de Hamilton con Ferrari en el autódromo Enzo Edino Ferrari delante de los tifosi. Hubiese sido una imagen absolutamente espectacular. Desafortunadamente no lo vimos, pero por lo menos fue una alegría para Hamilton, que después de algunos grandes premios sin rendir quizá como toca, bueno, quizá sin rendir como toca, aunque ese Ferrari tampoco está para tirar cohetes, pues al fin se lleva la primera alegría, o por lo menos el primer gran revés a una mala clasificación. De la 12ª pasó a la 4ª posición. Leclerc tiene motivos otra vez para estar cabreado. El Gran Premio pasado era Hamilton el que estaba enfrentado al muro de ingenieros, y en esta ocasión es Leclerc el que tenía que estarlo, porque cuando llegó el momento del safety car, Ferrari le dijo a Leclerc que Hamilton no iba a parar, que no quería parar. Y entonces le dijeron, ¿tú quieres? Y Leclerc dijo, ¿tenemos blando nuevo? Y le dijeron, sí. Y entonces, vale, a boxes. Entonces el equipo le dijo, vale, box. Y cuando iba a entrar Leclerc, vio que Hamilton estaba entrando. Y entonces se rayó. Era como, pero no me decíais que claro, no había parado para no quedarse detrás de Hamilton esperando a que terminara su parada en boxes y perder más posiciones por el camino. Entonces, al no entrar, pues se tuvo que quedar. Y al quedarse, pues al final de la carrera, pues bueno, sufrió contra Alex Albon e hizo todo lo posible para que no le adelantara. Quizás sin haber perdido tiempo ante Albon hubiese podido defender a Hamilton, pero era complicado, porque Hamilton con ese neumático nuevo estaba yendo muy, pero que muy bien. Así que fíjate, yo creo que Ferrari asumía como todos que la carrera iba a ser de una parada y que al igual que otros años iba a ser casi imposible adelantar.
y como la carrera les brindó estas oportunidades, pues pudieron adelantar de sobra. Los Ferrari, insisto, los que más posiciones ganaron, cuarta y sexta posición, saliendo desde fuera del top 10. Bien por ellos. A partir de ahí, más allá del equipo Ferrari, tenemos al equipo Williams con una quinta excelente posición para Alex Albon y una octava para Carlos Sainz, que sabe a poco, pero sabe a poco porque se vuelve a repetir el patrón de que con Sainz prueban una estrategia que sale catastróficamente mal y Albon, haciendo una gran carrera, una gran actuación, tiene también la fortuna de tener una buena estrategia. Y Albon sigue pescando mejores resultados que Carlos. Y ya van varios grandes premios en donde Carlos clasifica por delante, Carlos va mejor en carrera, y al final por una cosa o por otra también, parece que es una excusa lo que estoy diciendo de que los españoles tal no sé qué, pero es que fijaos en las últimas carreras de Carlos. Carlos salía desde la sexta posición, justo por delante de Albon, al principio pues estaban todos en ese trenecito, entonces nadie adelantaba, y Carlos a boxes. Enseguida, en el momento en el que ven que hay movimiento por detrás, Williams le pide a Carlos que se meta en boxes. Y claro, le viene luego el Virtual Safety Car y carrera totalmente arruinada. Aún así pudo remontar, aún así pudo adelantar en pista, pudo escalar hasta la octava posición después de haberse quedado como 13º, 14º. Pero claro, Albon gozó del aire limpio durante todo el primer stint. Albon además va muy bien con la gestión de gomas, que ya lo ha demostrado otras veces este año, y entonces estaba en su salsa, estaba corriendo solo, cuidando las gomas, y sacó un stint absolutamente espectacular, sacándole tiempo a Hadjar, a Alonso, habiendo hecho ya la parada y a todo el mundo. Y justo además tiene la suerte de que sale el Virtual Safety Car y aprovecha ahí para meterse en boxes. Y al final, fíjate las distancias y las brechas que se abren entre uno y el otro simplemente por estrategia y por decisión del equipo. Al final, pues mira, Williams al menos sí que probó una cosa distinta con cada uno, que además incluso se podría decir que la estrategia de Sainz era como la prioritaria y por lo menos en línea de lo que estaban haciendo los demás, porque McLaren tenía Piastri por delante de Norris y le metieron en boxes pronto. Leclerc en Ferrari estaba por delante de Hamilton y Ferrari le metió pronto en boxes. Y en el caso de Mercedes, por ejemplo, también Russell era el que estaba por delante de Antonelli y Russell paró pronto en boxes. Y Sainz pasó lo mismo con Williams, pero yo creo que ahí todos los primeros pilotos, los que estaban en mejor posición en este Gran Premio, sufrieron una gran equivocación por parte del equipo en términos estratégicos, porque se pensaban que sí o sí iban a ir a 2 paradas y sacrificaron todos a los que estaban por delante por una estrategia que luego con el Virtual Safety Car evidentemente se fue al garete. Entonces, mucha mala suerte otra vez para Carlos Sainz en un fin de semana donde estaba cómodo, estaba por delante de Albon, ya está por delante de Albon en el comparador de clasificaciones, por delante de Hamilton incluso con el Ferrari, y luego llega la carrera y siempre se tiene que liar de alguna manera, siempre tiene que darse la vuelta a la tortilla de alguna manera. Entonces, pues bueno, esperamos que esta tendencia termine pronto, pero es también desesperante. Pero de todos modos, excelente Alex Albon, o sea, una cosa no quita la otra. Al final, Williams probó pues otra cosa distinta con Albon, tuvieron suerte de que le salió bien, e insisto, quizá otro piloto, no me refiero a Carlos solamente, pero otro piloto con esa estrategia no hubiese ido tan bien, porque el ritmo de Albon con neumático medio era increíble. Ese primer stint, cuando todos los demás ya estaban rodando en 22 medios, en 23, y los de delante, Verstappen y Norris, rodaban en 21, él estaba rodando en 21 también. 21 ya tirando al 22, pero ahí aguantaba el tío. Entonces es que lo hizo muy bien, tiene muchísimo mérito, porque él también hizo funcionar muy bien ese stint de neumático medio. Hubo otra gente que lo intentó hacer como él, y Norris, por ejemplo, ya desistió y antes justo del Virtual Safety Car ya tuvo que parar en boxes. Franco Colapinto también, que aguantó con el medio hasta el Virtual Safety Car, pero paró justo antes del Virtual Safety Car, teniendo ese revés también estratégico, y Albon sí que pudo hacer funcionar ese neumático hasta que llegó el momento del abandono de Esteban Ocon. Así que nada que objetar otra vez con respecto a Albon, simplemente duele que teniendo a otro piloto que está al mismo nivel o incluso mejor que él, todas las carreras últimamente optimiza resultados. Albon tercera, quinta posición que obtiene en esta temporada, y Sainz parece que no está haciendo nada cuando en los últimos grandes premios ha dado la vuelta a la tortilla de lo que habíamos visto al principios de año. Pero la Fórmula 1 es así, amigos. Y a partir de aquí, para ir terminando ya, el equipo Mercedes, séptima posición para George Russell, que fíjate que hizo sus mayores esfuerzos en clasificación, siendo tercero, probando también con el neumático medio, y al principio de la carrera era evidente que no podía aguantar el ritmo de los de delante, es normal, era el Red Bull de Verstappen ya mejorado y los dos McLaren que tenían las de ganar,
y a pesar de intentar resistir con Lando Norris, finalmente Norris le adelantó en las variantes, Russell se metió en boxes y el resto de la historia ya lo conocéis. La estrategia para muchos fue lo mismo. Pringaron al parar muy pronto, luego virtual safety car y ya te quedas en el limbo. Y con respecto a Andrea Kimi y Antonelli, pues un drama, porque todo el fin de semana fue caótico. En clasificación se quedó en 13ª posición, eliminado en la Q2 por detrás de los dos Ferrari, y luego en carrera, sin tener tampoco un ritmo muy estelar, aunque rodando en posiciones un poco más privilegiadas, llegó el pasado ya el virtual safety car de Esteban Ocon. Se quedó detenido en pista. Problema de fiabilidad con el Mercedes que obligó a la salida de un safety car porque necesitaron una grúa para quitar el coche, no como en el caso de Esteban Ocon. Así que un drama, teniendo en cuenta que se habían dejado 30 pases VIP para invitar a todos sus compañeros del instituto y delante de los compañeros del instituto ha tenido quizá su peor clasificación de la temporada y un abandono por fiabilidad. Una lástima, pero así también es la Fórmula 1. A partir de ahí, equipo Visa Cash App RB Racing Bulls. 9ª posición para Isack Hadjar, otros 2 puntitos para el piloto debutante que simplemente fue constante y al final la constancia y la buena estrategia le ayudó a estar por ahí. Incluso podría haber sido más porque después del Virtual Safety Car se metió en 4ª posición, pero contra los McLaren y los Ferrari y demás y esta gente no podía hacer nada. Así que 2 puntitos para ir sumando poco a poco para Racing Bulls. Desaparecido Liam Lawson en esta ocasión. Liam Lawson sí que es cierto que sufrió esa estrategia de parar pronto y luego que le afecte el Virtual Safety Car, pero había sido otro fin de semana en donde Hadjar le había batido a una vuelta y luego pues nada de provecho. Así que seguimos pasando. Aston Martin, no quiero volver a abrir ese tema porque me abre el dolor dentro de mi alma y ya he hablado mucho de ellos. Cosa que no ha sucedido en los últimos vídeos, por cierto. Sauber, pues bueno, sin puntos. 12ª posición para Nico Hülkenberg. Última posición para Gabriel Bortoleto, que últimamente tampoco está teniendo mucha fortuna. Y poco más. Alpine. A ver, está Alpine que hoy querréis que me extienda un poquito más, supongo. Pero bueno, con respecto a Pierre Gasly, para empezar y quitárnoslo de encima pronto, Gasly cometió un error luchando contra Charles Leclerc, creo que era uno de los Ferrari, intentando mantener un exterior en Piratela, al igual que Hülkenberg luchando con Tsunoda en la lucha por la 10ª posición. Hülkenberg se fue largo en Piratela y Tsunoda lo aprovechó para adelantarle, y en esta ocasión Gasly se fue incluso más largo intentando mantener un exterior, se fue por la puzolana y perdió 5 posiciones. Y perdiendo 5 posiciones con un coche que tampoco estaba para tirar cohetes, pues no pudo hacer nada más, no pudo puntuar otra vez el equipo alpino. Y con respecto a Franco Colapinto, pues mira, había muchísima expectativa de que regresara el piloto argentino a la parrilla de Fórmula 1 y tal. Y volvimos a ver un accidente. Volvimos a ver una liada en clasificación, accidente contra las protecciones. En la Q1 pasó a la Q2, pero evidentemente no podía volver a salir a la pista. Y a partir de ahí, pues yo casi que prefiero lo que hizo en la carrera que lo que hizo en clasificación. En clasificación, volviendo a buscar esos límites. En la primera cita importante del año para él, perdió el control del monoplaza pisando el césped, que es un error de piloto, no hay otra manera de interpretarlo. Y casi que hubiese preferido que en clasificación hubiese quedado eliminado en la Q1, pero yendo con calma. Porque me había gustado mucho cómo había arrancado el fin de semana, que en los libres 1 estaba 6 décimas por detrás de Pierre Gasly, y la gente ya estaba como, ¡oh, qué distancia! Pero es lo que tiene que hacer. Es un circuito complicado, es la primera vez con este coche, más allá de presencialmente, más allá de horas de simulador. Poco a poco le fue ganando terreno. En los libres 2 terminó un poquito más cerca, en los libres 3 terminó un poquito más cerca y luego llega la clasificación y terminó contra el muro. Pues hubiese deseado que no buscara tanto los límites, porque al final Jack Doohan a principios de temporada el ritmo por poder lo podía tener. En Miami hubo una clasificación que quedó por delante de Pierre Gasly, pero era muy caótico. Llegaba a Australia, un accidente, en China toque con Lawson, en Japón el mega accidente famoso del DRS, y podía haber otros incidentes y otros problemas y falta de ritmo en otros grandes premios. Y el único problema que tuvo Colapinto el año pasado fue eso, que podía tener grandes premios explosivos, espectaculares, muy sorprendentes para ser de un rookie con tan poco kilometraje en Fórmula 1, ya incluso en test privados y tal, y fue llegar y besar el santo y puntuar y todo espectacular hasta que se fue torciendo un poco el asunto y hubo equipos que perdieron interés por él por este tipo de cosas. Aún así se ganó la oportunidad de estar en Alpine, y Alpine ya ha demostrado que con la gestión que tiene ahora no le va a temblar el pulso a la hora de quitar a un piloto o no. Jack Doohan al final se lo buscó. Al ser tan inconsistente y al ser tan poco fiable, pues al final
entre eso y la nueva gestión más explosiva que también hay dentro del equipo Alpine, pues se ganó que le echaran del equipo. Colapinto no puede correr el mismo riesgo. No puede parecer un Duhan más, no puede parecer que es el mismo piloto del año pasado que puede tener un carrerón y en el siguiente estar contra el muro. Porque esto ya da igual que sea en clasificación. En Imola la clasificación importa más que en otros grandes premios. Aquí fíjate luego los problemas que pudo tener para adelantar. E insisto que me parece bien la carrera. Yo la carrera casi ni la menciono porque ni Alpine tenía el coche para puntuar, ni él estaba para correr muchos más riesgos. De intentar adelantar y tocarse con este, tocarse con otro y volver a causar otro incidente. Acumula kilómetros y total, como es un fin de semana donde Alpine no pelea por nada, tú acumula kilómetros, gana confianza con el monoplaza y la siguiente semana que es en Mónaco, pues igual tampoco te la juegues y simplemente acumula confianza. Pero ya llegarán otros circuitos, véase Montmeló, donde ya sí que se puede forzar un poco más, donde ya puedes buscar más los límites, porque también las escapatorias te lo permiten. No es un circuito tan complicado y con los muros tan cerca como Imola o especialmente como Mónaco. Estas cosas mejor con calma en un momento en donde el equipo tampoco está para la vida o la muerte. Así que espero más calma y espero más tranquilidad, porque al final todo eso es lo único que le puede costar el asiento. El asiento ya lo tiene ganado y tiene patrocinadores que están apoyando al equipo. Flavio Briatore estaba convencido de que tenía que ser él. A partir de ahora ya depende de él. Ahora ya no hay ni siquiera un contador en su cabeza, porque por mucho que por contrato pusiesen eso de que le sustituirá a Jack Doohan por 5 carreras, durante 5 carreras. Briatore esta semana ha dicho 20 veces que eso no sé de dónde ha salido, que lo dijo él, pero bueno, dijo, no, estará el tiempo que tenga que estar. Entonces ahora ya depende de él. No puede permitirse otro accidente en Mónaco, por ejemplo, con los muros tan cerca, no puede liarla más. Prefiero que vaya muy poco a poco, prefiero que vaya de menos a más, que suceda lo mismo que en 2024, que fue de más a menos. Y a partir de ahí, último equipo por mencionar, el equipo Haas. Hemos hablado de lo de Oliver Mann en clasificación y poco que comentar sobre Esteban Ocon, ya que tuvo otra avería, estaba rodando las últimas posiciones y provocó ese virtual safety car que tanto trastocó las estrategias de esta carrera. Y nada más, amigos, que tengo que editar el vídeo y si no, no lo veis. Hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Yo creo que se me nota cuando estoy más animado, más interesado hacia un Gran Premio y esto me lo ha dado Imola, no me lo ha dado un circuito de estos montados en un parking. Así que reflexionemos como aficionados de la Fórmula 1 de que circuitos así pueden funcionar y sin circuitos así podemos perder entretenimiento como este fin de semana y podemos perder pasión por la categoría. Porque ese sitio y esa pequeña ciudad de Imola respira Fórmula 1 en cada rincón y estamos dejándolo perder. Estefano, ya un día de estos, ya cuando termines el blog post carrera me llamas y ya te comento qué circuitos tienen que estar y qué circuitos no. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.